Hola, muy buenos días a todos. Quiero agradecer la participación de nuestros invitados de esta mañana, al doctor Jorge Francisco Piña, médico neurólogo del Instituto Nacional de Neurología, a la doctora Carmen Karina Alanís, también médico neurólogo del Instituto Nacional de Neurología. A todos nuestros participantes que se han integrado a estas pláticas a través de plataforma y en línea. Antes de dar inicio, quisiera hacer una atenta y cordial invitación a toda la población, a todos ustedes, a que hagamos un alto en el camino y a que reflexionemos sobre esta pandemia. El día de ayer, por las actividades que tenemos nosotros como profesionistas en el área de la medicina, tuve que acudir a mi lugar de trabajo y con tristeza veo que la gente ya camina en las calles y se llenan las calles sin protección. Yo quisiera de verdad invitar a la población a que reflexionemos, a que se cuiden ellos y a que nos cuiden a nosotros. Son importantes ellos y todos han sido recibidos y atendidos en los diferentes hospitales y unidades de atención. Pero hoy tristemente sabemos, todos los que trabajamos en el área de la medicina, que muchos compañeros, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, gente de intendencia, se ha contagiado de esta enfermedad y muchos de ellos nos adelantaron en el camino. Cuidémoslos. Es muy importante que tengamos gente que nos ayude a cuidar nuestra salud. Y en ello hago mucho hincapié en los compañeros médicos, en las compañeras enfermeras, toda la gente que trabaja en el área de salud. Es muy importante protegernos. Usemos cubreboca. No pongamos excusas de que no nos permite respirar. No pongamos excusas de que no existe esta enfermedad. No pongamos excusas de que de verdad nos están haciendo daño o nos quieren matar los médicos. Definitivamente, nada de esto es cierto. Lo que necesitamos es cuidarnos, es estar atentos, de verdad, a proteger a nuestra familia. Muchos de los médicos y enfermeras que han perdido la vida dejaron de ver a su familia por proteger a pacientes. Así es de que, de verdad, hago una atenta y cordial invitación a que reflexionemos. Nuevamente a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí y obviamente los esperamos en nuestros siguientes eventos. Voy a dar el micrófono a nuestro primer invitado de la mañana, al doctor Jorge Francisco Piña. Él va a dar inicio a esta charla y al final de su charla vamos a tener unos minutos para preguntas y respuestas. Posteriormente, la doctora Carmen Karina Alanís continuará con la charla y al final también tenemos un momento para preguntas y respuestas. Doctor Francisco, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros compartiendo su experiencia. Adelante, Hola, doctor. buenos días, doctor. A ver, déjeme, comparto la pantalla, permítame. ¿Ahí se ve bien? No ha compartido pantalla. Permítame. Perfecto. Ahí, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, ¿iniciamos? Sí, adelante. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Francisco Piña Rubio. Yo soy médico residente del segundo año de neuroanestesiología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Vamos a dar inicio a lo que es el tema de hoy, que es la enfermedad vascular cerebral. Vamos a hablar de definiciones, conceptos básicos que todos debemos de tener en cuenta, tratamiento, diagnóstico sobre todo. Queremos hacer mucho hincapié sobre las imágenes, cómo detectar bien en un momento agudo, crónico, etcétera. ¿Ok? Y pues vamos a dar inicio. Okay. Vamos a dar inicio. Lo primero, como dijimos, vamos a hablar de las definiciones de este término que es muy rebuscado, que mucha gente habla de él, no sabemos cómo diagnosticarlo, etcétera. Que vamos a hacer mucho hincapié también en la fisiopatología, cuáles son los factores que están desarrollándose en el cerebro para tener este tipo de procedimientos.
hay que ver lo más importante, que es la isquemia específicamente, la falla energética, y vamos a meternos un poco con la molécula para determinar todos los cambios significativos en la neurona. La clínica de estos pacientes es muy importante recalcar cuál es la clínica, cómo los vamos a recibir en un triage, hacer un adecuado triage en estos pacientes, y cuándo es el momento de nosotros de decidir cuándo vamos a decidir realizar la imagen o si va a tratamiento, dependiendo cuál sea la clínica de nuestro paciente. Cómo vamos a hacer el diagnóstico, que también ya se mencionó, y el tratamiento específicamente, ¿no? Pues vamos a iniciar un poquito de introducción. Vamos a tomar muchos términos de las guías de práctica de aquí de México. La enfermedad vascular es uno de los problemas más importantes de salud pública en el mundo por implicaciones económicas, sociales y de salud. Es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, con una mortalidad de 36.7 por cada 100,000 mujeres y 46.6% por cada 100,000 hombres. Esta va a representar la primera causa de discapacidad en la población adulta y la segunda causa de demencia. Hay que recordar que este tipo de padecimientos pues, nos van a dejar muchas discapacidades, y también les traigo un artículo que les va a demostrar todos esos pacientes que se mantuvieron con disabilidad, como se podría decir, en esta ocasión. Entonces dijimos que el costo va a ser alrededor de 7 billones de euros por año en países europeos. Aquí en México, el periodo del 2000 al 2004, esta enfermedad vascular constituyó el 5.6% de las muertes generales, con una tasa de 25.6 por cada 100,000 habitantes. La atención de la enfermedad deberá enfocarse en la prevención, diagnóstico, tratamiento y también todos los aspectos psicosociales. Pero ya vámonos a la definición. La definición clara nos habla que es la presencia de síntomas neurológicos, ¿okay? Como déficit motor o sensitivo, disartra, afasia, vértigo, alteraciones visuales, ya sea la amaurosis, con un periodo de más de 24 horas de duración. Esto es lo más importante, el tiempo de duración. Y tiene que estar corroborada con un estudio de imagen, ya sea la TAC o ya sea la imagen por resonancia magnética. Vamos a hablar ahorita de cuál es la mejor, qué es lo que podemos hacer o cuál está indicada dependiendo de las guías de la AJA de la stroke, que la última actualización fue en el 2015. Hay que recordar que hay que diferenciarlo bien de lo que es el ataque isquémico transitorio. En el ataque isquémico transitorio no existe un daño neuronal permanente, pero la propuesta actual para definir es un tiempo de duración no mayor a 60 minutos sin evidencia de lesión. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poco de epidemiología. Este es el estudio que se realizó por la Lancet en el 2016, que habla de las manifestaciones globales, regionales y nacionales del stroke. Es un estudio desde 1990 hasta el 2016 y estuvieron valorando cuáles fueron los países a nivel internacional con mayor incidencia de stroke en todo el mundo. Entonces, no me quise meter mucho con los demás países, pero sí buscamos lo que es específicamente Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, aquí podemos ver, ellos pudieron observar la variable tanto por hombres como mujeres, y en ambos sexos combinados, el riesgo de vida que tienen estos pacientes para poder obtener para que se les vaya a realizar lo que es el stroke. Tenemos las regiones, tanto regiones como en Sudamérica, el oeste de Europa, Norteamérica, y justamente aquí en Norteamérica podemos ver el 22.4 de riesgo en hombres con un 4.9, en un porcentaje de 4.9, y en mujeres un 25.1 de riesgo con un 0.5 de porcentaje. Cuando los combinados tenemos un 23.8% de riesgo para obtener este tipo de stroke. Acá un poquito más en Latinoamérica podemos ver que en América Central es de 14.1 en hombres, 16.4 y combinados de un 15.2 de un porcentaje para poder tener este tipo de stroke. Entonces podemos ver que en Norteamérica pues sí es un poco más alta la incidencia a comparación con Sudamérica. En México aquí se puede ver el mapa de todo el mundo, cuáles son los países que tuvieron mucho mayor incidencia de stroke en todo el mundo. Podemos ver lo que es Rusia, ¿sí? Que es de los que tiene mucho más incidencia de stroke. Pero vámonos con nosotros en México, que solamente habla de un 90-120 de incidencia por cada 100,000 personas, que es lo que podemos estar observando aquí específicamente, un poco más bajo que lo que es Estados Unidos, ¿sí? Y también de Sudamérica. Aquí tenemos una gráfica donde estamos comparando por sexos, tanto masculino como femenino. Tenemos la edad en años acá abajo. ¿Se alcanza a ver? Ahí está. Tenemos la edad en años, ¿ok? Y tenemos la incidencia por cada 100,000 personas. Podemos ver que el sexo masculino va a ser la línea en azul, el sexo femenino va a ser la línea en rojo,
Y aquí tenemos las edades donde podemos observar que el sexo masculino se diagnosticó en edades un poquito más tempranas a comparado con el sexo femenino. Ya cuando continúan las dos edades, pues ya al momento de los 80, 90 años, pues se suelen emparejar. Otra cosa que ellos estuvieron observando en la incidencia, ellos pudieron ver aquí en el YLD, ¿sí? Significa los años vividos con incapacidad, y YLL, los años perdidos donde ya los pacientes fallecieron. Aquí podemos ver también la incidencia de todos los pacientes que se estuvieron calculando en esta gran muestra y las edades de todos ellos. Se puede ver, primero vámonos con los años con discapacidad, que son los de rojo, que obviamente podemos ver que aquellos que tuvieron mucho más años de discapacidad se diagnosticaron un poco más temprano, entre los 40 y 50 años, pero pues mantuvieron todos estos años de discapacidad, 60, 70, 80, que fue en la incidencia de unos pacientes de 2.500. En cambio, si nosotros nos vamos a aquellos pacientes que fallecieron, ¿sí? Con unos diagnósticos un poquito mucho más elevados, ¿sí? Podemos ver que entre 60 y 70 años son estos pacientes que se diagnosticaron y obviamente tuvieron esos años de pérdida de muerte, de pérdida, ¿no? ¿Okay? Y ahora ya vamos a clasificar la enfermedad vascular cerebral. Tenemos tres tipos, lo que es la isquémica, en un 80% es la que más abarca de todos los tipos de enfermedad vascular cerebral. Creo que las preguntas van a ser hasta después, es que vi que alguien levantó la mano. Okay. Hemorrágica en un 15 al 20%, y la trombosis cerebral venosa, que también vamos a hablar un poco de ese tema más tarde, es un 5%. Estas ya las vamos a estar dividiendo en la isquémica en una transitoria, que es la que se mencionó ahorita, en un 20%, y aquellos que ya tuvieron infarto cerebral en un 80%. Ya todas estas se van a estar clasificándose, ya sean enfermedades de pequeños vasos, la aterosclerosis de grandes vasos, un cardioembolismo, o ya sea de origen indeterminado. La hemorrágica, que es del 15 al 20%, pues esta va a estar clasificado con la hemorragia subaracnoidea, de un 5 al 7%, y la hemorragia intracerebral del 10 al 15%. Y la otra que ya se mencionó, la trombosis venosa cerebral, con un 5%. Entonces, quiero hacer mucho hincapié en lo que es la definición del ataque isquémico transitorio, donde ya se mencionó que no existe un daño de neuronal permanente, va a establecer un tiempo de duración de los síntomas no mayor a 60 minutos, suele tener una recuperación espontánea y los estudios de imagen no van a evidenciar ninguna lesión. Pero algo que es muy importante del ataque isquémico transitorio es que tiene un riesgo de infarto cerebral a las 2 semanas posteriores. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la AJA? Estableció una escala de ABCD2, ¿sí? Que es la que podemos ver aquí, donde el A significa la A de age, la edad, la B de la presión arterial, la C de las manifestaciones clínicas, la D de la duración de los síntomas y la D de 2, perdón, es que si el paciente estaba con diagnóstico de diabetes o si se encontraba ya con un tratamiento de insulina. Entonces, ellos establecieron todos este score para ver el riesgo que tuvieron de presentar después de un ataque isquémico transitorio, si ellos cumplían esta escala del ABCD2, para ver si ellos podían tener un riesgo de que les ocasione después otro evento vascular cerebral. Entonces, los puntos mayores de 60 años es 1, la presión mayor de 140-90 es 1, las manifestaciones clínicas, ya sea un dolor, una debilidad unilateral o pacientes que tuvieran lenguaje incoherente, les daba 1, la duración de los síntomas mayor de 60 minutos 2, o entre 10 a 59 minutos es 1. Y si era diabético, pues se le daba una puntuación de 1. Aquí está justamente el riesgo que se les realizó, donde aquellos se pudo establecer tanto un riesgo bajo, moderado o alto con los diferentes scores que se estuvieron realizando en estos pacientes, ya sea de 0 a 3, de 4 a 5 o de 6 a 7. Y podemos ver que aquellos pacientes que tuvieron un score de 6 a 7 posterior al ataque isquémico transitorio, a los 2 días, a los 12 días y a los 90 días fue cuando tuvieron se ocasionó ese evento vascular cerebral posterior, donde hubo más eventos a los 90 días que en los demás, ¿no? Entonces, pues es muy importante tener en cuenta esa clasificación, sobre todo cuando hacemos un diagnóstico de ataque isquémico transitorio, ¿ok? Y antes de hablar de la fisiopatología, hay que hablar de la fisiología, un poco, no me voy a meter mucho en esto, pero sí hay que comentar lo de la fisiología cerebral del cerebro. Hay que recordar que el tejido cerebral abarca lo que es el 80%, aquellos líquidos, abarcando el líquido cefalorraquídeo un 10%, y toda la sangre venosa va a estar abarcando lo que es el 6 al 7%, y la sangre arterial de un 3 al 4%. En globalizando, vamos a tener que son 1.400 mililitros de tejido cerebral, 150 mililitros del líquido cefalorraquídeo y 150 mililitros de lo que es la sangre. Pero, ¿por qué nos importa esto? Porque aquí es donde va a entrar lo que es la doctrina de Monro-Kelly. La doctrina de Monro-Kelly nos va a estar hablando de ese
de ese compartimiento cerebral, que al momento de que ya sea la sangre, el cerebro o alguna masa, o el líquido cefalorraquídeo empiece a empujar aquello de eso, va a perder lo que es toda esa consistencia. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos en amarillo lo que es el volumen cerebral, el volumen arterial, el volumen venoso y el líquido cefalorraquídeo. Si nosotros tenemos una masa intracraneal que va a estar haciendo esa propia compresión, va a empezar a empujar, y ¿qué va a empezar a perder? Al principio vamos a tener lo que es la autorregulación cerebral en estos pacientes, porque va a empezar a mantener al cerebro intacto. No va a empezar a aumentar presiones, no va a empezar a tener ninguna alteración, pero va a llegar un momento en que se va a perder esta propia autorregulación cerebral, va a empezar, en este ejemplo es una masa intracraneal que va a empezar a crecer, y pues va a dominar ese efecto de masa dentro del propio cerebro. Entonces, justamente es lo que les quiero explicar aquí en esta curva de presión-volumen para la presión intracraneal. Aquí tenemos en esta gráfica de las Y la presión intracraneal y en la gráfica de las X lo que es el volumen intracraneal. Sabemos, les acabo de comentar, de que el cerebro va a estar manteniendo una compensación siempre ante cualquier efecto de masa, ya sea lesión, ya sea sangre, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo tenemos una alta compliance cerebral y va a estar compensando al momento de que el volumen intracraneal esté aumentando, ¿sí? Entonces, este volumen intracraneal va a estar aumentando, pero el propio cerebro va a tener eso que les comenté de esa llamada autorregulación cerebral, pero esa compensación se va a estar disminuyendo, y una vez que esté disminuyendo esa compresión cerebral, esa compliance cerebral, esos mecanismos de reserva compensatoria se van a disminuir y la curva esta del volumen intracraneal va a estar yendo hacia la derecha, va a estar aumentando, pero condicionando un aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Llega un momento en que ese volumen empieza a aumentar, pero ya al momento en que ya la compliance del cerebro no puede más, pues se termina, pero la presión intracraneal sigue aumentando, ¿sí? Sigue aumentando, tenemos una mínima compliance hasta que ya tenemos hasta el final un colapso total cerebral en estos pacientes, ¿ok? Y justamente aquí es lo que también les quiero comentar, la capacidad de la autorregulación cerebral. Nosotros podemos tener un cerebro hipoperfundido, isquémico, ¿sí? Que es justamente lo que podemos observar aquí. Aquí tenemos el flujo sanguíneo cerebral y aquí tenemos la presión de perfusión cerebral. Nosotros podemos ver que una autorregulación cerebral se va a mantener entre 50 y 150 de presión de perfusión cerebral. Pero si nosotros tenemos un paciente, un cerebro isquémico, hipoperfundido, esa propia autorregulación se va a estar perdiendo, ¿sí? Ese flujo va a estar disminuyendo. Justamente al contrario, cuando nosotros tenemos una mayor hiperperfusión, un paciente con hiperemia, con edema, pues vamos a ver que esa presión de perfusión cerebral va a estar aumentando, condicionando aumento también del flujo sanguíneo cerebral, ¿vale? Entonces, ya antes de meternos a lo que es la fisiopatología, nomás quería comentarles cuáles son las causas de la presión intracraneal. Podemos tener causas primarias, podemos tener causas secundarias. Sí, primarias pues pueden ser no traumáticas, todos aquellos pacientes que tengan una hemorragia intracraneal, una hemorragia subaracnoidea, parenquimatosa, que hayan tenido algún infarto isquémico, pacientes con hidrocefalia, edema cerebral, o que también desarrollen ellos propios un tumor cerebral, estatus epilépticos, o también trombosis venosa cerebral o espasmo también cerebral. Traumático, pues aquellos pacientes que puedan tener algún, como dice el término, un traumatismo craneoencefálico, etcétera, ¿no? Pero nomás para que las tengan en cuenta, que sepan cuáles son, y listo. Entonces vamos a hablar ya de la fisiopatología, de esto, qué es lo que está ocasionando, qué es lo que pasa. Pues ya, en cuentas resumidas, pues vamos a tener una falla energética, ¿sí? Vamos a tener una disminución de lo que es el ATP. Cuando esta propia falla energética pues nos va a alterar toda nuestra homeostasis celular, intracelular. Ahorita vamos a ir paso por paso qué es lo que está ocasionando todo esto. Esto nos va a condicionar un proceso de acidosis y esta acidosis va a provocar un aumento del calcio intracelular. Hay muchos estudios donde han querido ver si el tratamiento con calcioantagonistas mejora, pero pues no se ha podido demostrar aún nada. Este propio aumento del calcio intracelular nos va a dar un aumento de radicales libres, producción de productos de ácido araquidónico, ya sea de inflamación. Esto va a condicionar una alteración de la barrera hematoencefálica y ya se van a empezar a infiltrar los leucocitos para provocar la inflamación a nivel neuronal. Aquí es lo que les estaba explicando. Dijimos, va a ser un proceso de isquemia cerebral, ¿ok? Esta isquemia cerebral va a provocar esta disminución del flujo cerebral, que ya se explicó ahorita también, ocasionando daño cerebral y daño celular, y al tener ya daño celular, pues vamos a tener la necrosis. Vamos a explicarlo aquí en esta gráfica de aquí. Tenemos a las células glia, que son las que se encargadas del sostén, los leucocitos y las células endoteliales, ¿no? Perdón. Ya se explicó que vamos a tener un aumento del calcio intracelular.
el principal neurotransmisor encargado del proceso inflamatorio a nivel isquémico neuronal va a ser el glutamato, ¿ok? Empieza a entrar lo que es el calcio, y también empieza a entrar lo que es el sodio. Este sodio va a provocar esa despolarización a nivel celular, ¿sí? Y esa despolarización va a provocar la salida del potasio y esa propia liberación del glutamato, dándonos ese feedback positivo que llega al glutamato y va a estar condicionando que el calcio siga entrando. Cuando tenemos ese aumento tan alto de calcio, tan alto, vamos a tener liberaciones de proteasas, vamos a tener liberaciones de lipasas, y esas van a empezar a liberar los radicales libres. Esos radicales libres van a provocar daño en el DNA y también alteraciones en la mitocondria, dándonos ya específicamente la apoptosis y posterior más daño celular hasta llegar a lo que es la necrosis a nivel neuronal. Aquí tenemos otra gráfica también donde vemos esa propia disminución del oxígeno y del ATP. Dijimos que vamos a tener una isquemia cerebral, una falla en la energía, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Una vez que nosotros tenemos ese fallo de esa disminución, esa isquemia, pues empieza a activar lo que es la glucólisis anaerobia. Esa glucólisis anaerobia nos va a provocar esa acidosis y va a estar aumentando lo que es la producción de radicales libres. Dijimos que disminuye el oxígeno, disminuye la demanda energética. ¿Qué es lo que se va a empezar a aumentar? El calcio intracelular, ¿sí? Esa también va a provocar esa despolarización dentro de las neuronas para liberar más glutamato, y el glutamato va a estar condicionando mayor entrada de calcio intracelular. Les comenté ahorita de las propiedades del calcio. Esta va a estar activando las enzimas que comenté, ya sea proteasas, endonucleasas, lipasas, síntesis de óxido nítrico para también más liberación de radicales libres. Estas propias enzimas también recuerden que van a estar liberando lo que era la producción del ácido araquidónico, mayor producción de radicales libres, mayor producción de factores de inflamación para llevar a lo que era la apoptosis y al final, pues lo último que queremos, que es la necrosis a nivel neuronal. ¿Ok? Pero bueno, pues ya para no meternos con tanta cosa de molecular, vamos a hablar de los factores de riesgo asociados para tener un evento, una enfermedad vascular cerebral. Tenemos tanto modificables como no modificables. Los modificables pues van a ser la hipertensión arterial, el tabaquismo, la dieta y la actividad física. Los no modificables son tanto la edad, el sexo, antecedentes heredofamiliares y también se ha establecido que la raza está asociado a esto. Aquí les traje un artículo, un estudio prospectivo observacional de la Neurology, donde estuvieron valorando los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas y los predictores para poder tener stroke. Es un estudio que se hizo ya en Etiopía, pero me gustó mucho porque es una muy buena revista y estuvieron valorando cuáles fueron los factores. No eran muchos pacientes, fue un periodo muy poco, también de 4 meses, pero se me hizo muy completo porque estuvieron evaluando todos los factores de riesgo y las manifestaciones clínicas de todos estos pacientes, que aquí les tengo los resultados. Ellos pudieron ver que aquellos pacientes que tuvieran edades entre 45 y 65 años son los que mayor incidencia tuvieron de presentar este tipo de evento. El sexo masculino fue el que predominó sobre el sexo femenino y se me hizo un poco... pues no raro, pero aquellas personas que estuvieran casados, pues eran los que tenían más riesgo de tener un EBC, ¿ok? Las religiones, pues no me quise basar mucho en eso, solo se los quería comentar, pues que allá tienen otro tipo de religiones comparados con América Latina, que son los musulmanes, ¿no? Algo que también valoraron son pacientes con estatus de educación, y pudieron observar que aquellos que tuvieron mayor incidencia son aquellos que no podían leer o de plano muy poca habilidad para leer, ¿no? En la ocupación, aquellos pacientes que eran del rancho, agricultores, etcétera, amas de casa, son los que tuvieron mayor incidencia. El índice de masa corporal, aquí los obesos son los que no se mantuvieron no fueron los que tuvieron mayor incidencia, fueron los que incluso fueron los de peso normal, de 18.6 a 24.9, ¿ok? Otra cosa que también les quise que me llamó la atención de este estudio, pues aquellos pacientes con tabaquismo también tuvieron mucho mayor incidencia de tener un EBC, y aquellos pacientes con un diagnóstico de fibrilación auricular, ¿no? Que como mencionan las guías del ACLS, pues que es un factor de riesgo, ¿no? ¿Ok? Otra cosa también, aquellos pacientes aquellas personas que estuvieran bajo un estrés psicosocial, que era estadísticamente significativo, también se mencionó que era un factor muy asociado a esto, y aquellos también que hayan tenido un stroke previo, también fueron aptos con alta incidencia para poder tener uno nuevo, ¿no? ¿Ok?
Y vámonos al cuadro clínico. El cuadro clínico, este es un estudio también que se realizó en el stroke en el 2009, nos estuvieron comparando las manifestaciones clínicas, tanto con hombres como en mujeres, y observar cuáles son los síntomas más comunes en ellos, ¿no? Obviamente, como ya comenté al principio, pues la hemiparesia, ¿sí? Es el principal síntoma, tanto como en hombres como en mujeres, la afasia, la disartria y aquellas alteraciones visuales, ¿no? Tenemos otros síntomas no muy asociados también, como ya sea el vértigo, la debilidad facial, etcétera, ¿no? Pero nunca se olviden de estos, que son los más importantes, la hemiparesia, la afasia y la disartria, y alteraciones visuales específicamente. Hay algo muy importante con las banderas rojas, ¿a qué me refiero? A que al momento de nosotros establecer una cefalea es muy importante saber si tiene una bandera roja. ¿Por qué? Porque esta nos va a indicar que el paciente pueda tener algún stroke o algo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder desglosar esa cefalea? Pues siempre hay que preguntar si fue un inicio súbito o severo de la cefalea. Todos aquellos pacientes ya mayores de 50 años con esta cefalea, con estos clínicos, ya nos dan una bandera roja. Que el inicio sea reciente, con un periodo no menos de 6 meses, que el empeoramiento haya sido progresivo, que ya tengan alteraciones neurológicas, como estuviéramos estableciendo, ya sea de disartria, alteraciones, alteraciones visuales, del habla, etcétera, que tengan ya un antecedente de alguna neoplasia, o que tenga ya el diagnóstico establecido de VIH, que tenga fiebre de origen súbito, o que esté asociada a esta cefalea con convulsiones o vómitos también. Y justamente desde el mismo artículo que les comenté hace ratito del estudio prospectivo que se hizo allá en Etiopía, aquí fueron las manifestaciones clínicas más importantes que se estuvieron valorando, que ya se mencionaron, que fue la cefalea, la afasia, la disfasia, la hemiparesia, la parálisis facial y el vómito, que si podemos ver, están completamente asociadas a las banderas rojas, que es algo que nosotros en nuestro triage siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Okay? Otras alteraciones, también que tenemos la rigidez de nuca, el estado de coma, etcétera, pero las más importantes son las que se mencionó ahorita. Y para el diagnóstico, nosotros en el triage, una de las cosas, una vez que ya establecemos la cefalea, que ya vimos las alteraciones clínicas de nuestros pacientes, pues los que nos mencionan las escalas del stroke de las últimas guías de evidencia, nos habla que el NISH está completamente recomendado y que todos nosotros lo debemos de hacer. Vamos a desglosar esta escala una por una para que vean qué es lo que se pregunta y van a estar observando que todos esos antecedentes, todas esas manifestaciones clínicas están simplemente en este test. Este test se debe tener siempre en todos los servicios de urgencias. ¿Por qué? Porque eso nos puede dar, es un factor para un pronóstico, para el tratamiento y para el diagnóstico también de todos estos pacientes. Entonces aquí lo tenemos. Esta es una escala de ictus. Vamos a tener, esta es la mitad, está muy grande, pero en cualquier lugar podemos tener todo el uso, todo el acceso de esta escala. Tenemos y la vamos encerrando y al final contamos cuántos números tuvo y ya con eso determinamos y ya entregamos a nuestro paciente, ¿no? Aquí podemos ver desde el principio, podemos ver el nivel de conciencia, ya sea alerta, no alerta, pero ya sea a estímulos verbales o estímulos repetidos dolorosos o de plano que tenga respuestas reflejas y vamos a irlo encerrando ya sea el número que tenga. Vamos a hacer preguntas. ¿En qué mes estamos? ¿Qué edad tiene? Y dependiendo de las respuestas, si contestó bien o no contestó bien, incluso aquí ya estamos hablando ya sea si tiene disartria o afasia, que de plano afasia es que no contesta absolutamente nada, pues ya estamos encerrando nuestro número, ¿no? En las órdenes motoras, si también cierra los ojos, abre y cierra la mano, una orden o ninguna orden, pues ya estamos estableciendo, ¿no? Una mirada conjugada, ya sea horizontal, o la parálisis parcial de la mirada o mirada forzada, pues ya le vamos poniendo 2. Campo visual, el campo visual es una forma muy fácil, no muchos lo quieren explorar, pero es algo que se puede hacer muy rápido, ya sea si es normal el campo visual, si tiene una meanopsia parcial o meanopsia completa o total ceguera, ¿no? La apariencia facial, ¿ok? Que es una movilidad normal, una apariencia menor, apariencia parcial o parálisis completa de la hemicara. Nosotros podemos preguntar al paciente simplemente que sonría, etcétera, y pues ahí vamos a ver si tiene una hemiparesia, o cualquier cosa, ¿no? Otra cosa, después nos vamos a los miembros superiores derechos y superior izquierdo, la caída de los miembros, caída en menos de 10 segundos, un esfuerzo contra la gravedad, movimiento en el plano horizontal o de plano que no tenga ningún movimiento y nosotros lo vamos a ir encerrando y poco a poco. Miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo, que no tenga caída del miembro, caída en menos de 5 segundos, esfuerzo contra la gravedad, movimiento en el plano horizontal o que no tenga ni movimiento, ¿no? La ataxia de miembros, ¿ok? La ataxia es para valorar la coordinación en el cerebelosa, si está ausente, presente en una extremidad o en 2 extremidades, ¿no?
exploración sensitiva, nosotros podemos estimular a nuestro paciente sin ningún problema y ver si tiene alguna pérdida entre ligera y moderada o pérdida grave y total. El lenguaje normal, afasia ligera, moderada, afasia grave, afasia global, 1, 2 o 3, dependiendo qué es lo que esté teniendo nuestro paciente. Disartria, ya sea normal, de ligera, moderada o grave, anartria totalmente, ¿no? Y al final, pues ya hablamos de una extinción o inatención, la negligencia, ¿sí? Si el paciente se encuentra normal, extinción parcial o extinción completa, ¿no? ¿Ok? Entonces es una escala muy importante que siempre se debe realizar, ¿ok? Entonces ya, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Muchas veces nuestros pacientes no sabemos si hay que pedir una tomografía, si hay que pedirle una resonancia, una angiografía, cuál es más sensible, cuál es más específica, estoy en urgencias, si el material de contraste le va a hacer daño o no, qué es lo que a mí me interesa o qué es lo que yo puedo solicitar en un triage de urgencia para valorar a nuestros pacientes. Tenemos 3 diagnósticos, 3 estudios, ya sea la tomografía axial, la resonancia magnética y la angiografía cerebral. Las 3 se encuentran indicadas para realizar el diagnóstico de enfermedad vascular cerebral sin ningún problema. Aquí les puse esta imágenes con diferentes cortes para que pudieran observar cómo está el cerebro reconstruido en una tomografía, ¿sí? Aquí tenemos en el gris, que es el tejido cerebral, ¿sí? En el verde, que es este 10% de aquí, que si regresamos hasta el principio, como les expliqué cómo estaba organizado lo que era el sistema nervioso, ¿sí? Es justamente lo mismo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo en 10%, el volumen intravascular en 10% y el tejido cerebral en un 80%. ¿Ok? Y aquí tenemos esto, gráfica de aquí, es lo que corresponde a la tomografía de aquí arriba, en el A, que es un paciente sano, en control, etcétera, ¿no? Pero vamos a ir viendo los diferentes tipos de padecimientos que pueden estar estableciendo en nuestro paciente. Aquí tenemos un daño traumático en el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues vamos a tener que, obviamente vimos que con todas las condiciones fisiopatológicas que ya vimos, todo ese tipo de isquemia, todo lo que estuvo pasando en nuestro cerebro, pues hay que recordar que va a haber un edema, ¿sí? Este líquido intravascular, ¿qué va a pasar? Se va a ir al líquido extravascular, ¿sí? Ok, va a estar en el extravascular y pues va a estar saliéndose la sangre debido al trauma que tiene, pero aún no tenemos tanta alteración de lo que es el tejido cerebral. Si nosotros tenemos un stroke isquémico, vamos a tener falla de la demanda energética, disminución del ATP, lo que se estuvo comentando, ahí sí vamos a tener esa pérdida también del volumen intracelular, pero también va a estar disminuyendo lo que es el líquido cefalorraquídeo, el fluido cerebroespinal, como quieran decirlo, y nos va a estar condicionado ya este edema, que podemos ver en la imagen de aquí específicamente. Y cuando ya tenemos un stroke hemorrágico, pues obviamente también vamos a tener una disminución del volumen intravascular, ¿sí? Y vamos a tener mucho volumen extravascular aquí, condicionado también edema, ¿no? Pero, pues vamos a ir viendo poco a poco cómo son las manifestaciones en una tomografía. Quiero que tengan en cuenta muy bien qué es lo que estamos observando, qué podemos ver nosotros antes de referir, porque muchas veces se piden las tomografías y ahí las dejamos, que la vea, no, pero nosotros debemos de tener también la capacidad de poder observar qué es lo que se está viendo, ¿no? Es muy importante este esquema de acá, ahorita al ratito que mi compañera nos hable de tratamiento, saber cuáles son los pacientes candidatos a la alteplasia, cuáles no, etcétera, y en qué momento nosotros vamos a realizar la imagen por resonancia, por tomografía, porque muchas veces la tomografía es lo que más acceso tenemos antes de llevarlo a una resonancia magnética. Entonces ya al ratito nos vamos a meter cuáles son los candidatos, pero si nosotros solicitamos una tomografía con contraste, en este caso, podemos ver una hemorragia establecida que abarque mayor de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media o más de 100 milímetros, pues ahí ya se va a estar viendo si es candidato o no. Si el paciente no tiene eso, ¿sí? Nosotros vamos a solicitar o buscar si al paciente se le puede realizar una resonancia magnética. Hay que ver que el paciente no tenga ninguna contraindicación, etcétera. Si se puede realizar, pues que se realice. Y justamente esto es lo que vamos a estar viendo. ¿Cuál es la mejor imagen o resonancia magnética, la mejor secuencia? Ahorita vamos a establecer, tenemos 3, pero la más importante es tener esta, que es la de Diffuse White Imaging, así se le llama, en DWI, que vamos a estar buscando ya tejido infartado, ¿no? ¿Ok? Y ya dependiendo cuáles sean nuestras imágenes, es el tipo de tratamiento que se va a estar estableciendo. Dijimos que ¿para qué nos va a servir nosotros los estudios de imágenes? Lo más importante es excluir que el paciente no tenga una hemorragia intracraneal, ¿ok? Como podemos ver aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es una hemorragia, la interconsulta ya va directamente con el servicio de neurocirugía y ellos son los que van a valorar el tipo de tratamiento, ¿no? ¿Ok?
¿Qué es lo que nosotros vemos en una tomografía? Pues siempre es bien importante ver la pérdida entre una sustancia gris y blanca. Ahorita vamos a ver así a detalle qué es lo que va a estar observando, ¿no? Y un signo que sí me llama mucho la atención, que muchas veces no lo vemos, que es el signo del vaso hiperdenso, que ahorita lo vamos a ver poco a poco. Aquí tenemos las guías del stroke, qué es lo que nosotros debemos de hacer. Aquí tenemos los niveles de evidencia y todo establecido, y nos habla que todos los pacientes con sospecha de un stroke agudo deben de recibir una imagen de evaluación para ver cuál va a ser el tratamiento en estos pacientes, ¿ok? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Pues ya en ese momento ya hay que ver, bueno, ya se está estableciendo con los antecedentes del paciente, que ahorita no me quiero meter con el tratamiento, cuáles son los candidatos para fibrinolisis, o si va para trombectomía, etcétera. Pero aquí podemos ver que una TAC sin contraste es efectiva y es muy importante, y nosotros la podemos pedir inmediatamente para excluir que no tenga el paciente una hemorragia intracraneal antes de que el paciente le vayan a aplicar una alteplasa. Entonces, desde el momento en que llega al triage, que llega a urgencias, nosotros podemos solicitar ya una TAC, aunque sea sin contraste. ¿Por qué? Porque nosotros ya podemos ver si el paciente, si el origen de la hemorragia es, si el origen del stroke es hemorrágico o isquémico, ¿no? Otra cosa también es efectiva la imagen por resonancia magnética para excluir también hemorragia intracraneal previo a la administración de alteplasa. ¿Ok? Y como les comenté, el tipo de imagen o la secuencia que nos va a ayudar va a ser la Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging para ver el origen de nuestros pacientes y valorar si tiene algún tejido ya infartado, ¿no? Y aquí, esta es una clasificación que se hace también al inicio de la tomografía, que se le llama también el aspects, ¿sí? Así como aspects, ¿sí? Donde va a estar valorando lo que vienen siendo las regiones de la corteza, y obviamente pues ya dijimos de los niveles de la arteria cerebral media, ¿no? Aquí, esta C, ¿sí? Van a ser los núcleos, ¿ok? En este caso es el núcleo caudado, acá, justamente aquí, el núcleo lenticular, ¿ok? La cápsula interna, perdón, la cápsula interna y la ínsula en este lado de acá. Después acá vamos a estar estableciendo las regiones de la arteria cerebral media, ya sea en la región anterior, M1, M2, M3, y acá también en un corte un poquito más anterior, M4, M5 y M6. ¿Qué es lo que hacen? Que van a estar valorando lo que son todas las hipodensidades a nivel de la tomografía, y dependiendo van a ir sumando cada uno de estos, y ya con la suma pues ya se va a estar tomando el tanto pronóstico como el tratamiento en estos pacientes, ¿ok? Aquí justamente es el signo que yo les estaba diciendo, ¿sí? ¿Ok? Aquí podemos ver una hiperdensidad, ¿sí? Que nos va a estar hablando de una alteración de la arteria cerebral media, ¿no? Este signo es muy significativo para nosotros poder establecer el diagnóstico de un evento vascular cerebral. Aquí muchas veces podemos ver esta imagen y no podemos observar absolutamente nada, pero pues ya si hacemos un poquito más de énfasis, podemos ver aquí, a comparación de acá, se ve un poquito más claro, ¿no? Como que esa alteración que les estuve explicando de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿ok? Justamente aquí es lo que nosotros tenemos que estar observando de primera instancia. Eso es a nivel de tomografía, pero nosotros también podemos pedir una angioTAC, ¿sí? Una angioTAC, y podemos ver aquí a nivel de la arteria cerebral media, izquierda en este caso, ¿sí? Cómo tenemos esa hipoperfusión. En este caso es un paciente de 52 años que fue por un trombo, esta oclusión completamente, ¿no? Que aquí ya vemos que no se ve nada. Otra cosa también, es el mismo paciente, solamente en otro corte, donde también tenemos esa oclusión total de la arteria cerebral media izquierda, ¿ok? Por esa oclusión, esta es una angioTAC. Entonces, lo más importante es detectar si el paciente tiene o no fue de origen hemorrágico el EBC, ¿no? La angioTAC también podemos ver que es de muy buena ayuda para estar viendo el origen de la arteria en este caso. Y aquí, miren, aquí les puse una resonancia y les puse una tomografía, ¿sí? La tomografía se tomó en este paciente, en el triage y todo, salió absolutamente normal, ¿sí? Pero después al paciente se le tomó una resonancia magnética en DWI. Otras secuencias que también se pueden tomar son T2 o un FLAIR, pero la que nos mencionan las guías de la AJA, pues la DWI, nosotros la podemos pedir sin ningún problema, se solicitó. ¿Y qué es lo que se estuvo observando? Esta hiperintensidad, ¿sí? El frontoparietal izquierda, en este paciente que también tiene un EBC, ¿no? Entonces, como conclusiones, lo más importante en esto, pues es saber cuáles son los factores de riesgo, que creo que los establecimos, un poco de la fisiopatología de nuestros pacientes, qué es lo que está ocasionando el evento vascular cerebral en todos ellos,
los factores de riesgo modificables, no modificables, la fisiopatología, el diagnóstico, ya vimos cuáles son las pruebas que nosotros podemos pedir sin ningún problema. Y algo que también me gustaba hacer mucho hincapié es cómo diferenciarlo y establecer un ataque isquémico transitorio específicamente y cuáles son las escalas más importantes que nosotros debemos de tener en urgencias. ¿Okay? Y de mi parte, hasta ahorita sería todo. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Bueno, vamos a darle nuevamente la bienvenida a la doctora Carmen Karina para que inicie su charla. Doctora, bienvenida nuevamente y muchas gracias por su participación. Bueno, dando continuidad a lo que estaba del tema previo sobre evento vascular cerebral, vamos a aterrizar el tema. En cuanto al tratamiento, principalmente nos vamos a basar en las guías de la ASA, que fueron, la última actualización fue en el 2019. Si bien un dicho muy famoso que lo hemos visto yo creo que desde la carrera es de que el tiempo es cerebro, por lo tanto es bien importante identificar cada característica clínica que el doctor ya nos comentó y una vez que tengamos integrada esta información, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Integrar la información para tomar una directriz terapéutica. Primero, como todos los clases de recomendación y niveles de evidencia, vamos a tener, pues cada uno se va a clasificar. Por ejemplo, las clases de recomendación, vamos a tener clase 1, que va a ser una clase fuerte, una clase 2A va a ser una clase moderada, la clase 2B va a ser una clase débil, la clase 3 se divide sin beneficio o también que puede ser dañina, donde obviamente pues no se recomienda. De ahí pasamos al siguiente nivel, que serían los niveles de evidencia. El nivel A, que serían los... Déjame quitar esto de aquí. Que serían los estudios de alta calidad y un nivel de evidencia con una fuerte recomendación. De igual forma, normalmente van agarrados de la mano, donde se encuentra más de un estudio controlado, aleatorizado, o que también puedan conllevar metaanálisis de alta calidad. Esto se los quiero informar porque ahorita que empecemos a hablar de cada uno de los tratamientos, vamos a decir qué clase de recomendación tiene y qué nivel de evidencia tiene cada una de las terapéuticas que vamos a hablar de ellos. Posteriormente, el BR habla de una moderada calidad, donde habla de un estudio controlado y aleatorizado, donde los metaanálisis tienen una moderada calidad. Aquí ya no vamos a tener la alta del nivel A, vamos a bajar a un nivel moderado. Posteriormente tenemos el tercer nivel, que sería el BNR, que serían ya estudios o niveles de moderada calidad, donde solamente se encuentra un estudio, pero que es no aleatorizado. Al momento que tenemos un estudio no aleatorizado, ya tenemos un sesgo, si bien sabemos que en cuanto a la metodología de la investigación, si un artículo se encuentra aleatorizado, tiene menos sesgo que un no aleatorizado. Por lo tanto, por eso es que disminuye el nivel de evidencia y también aquí se encuentran los estudios observacionales. En un cuarto nivel vamos a tener los que son aleatorizados y no aleatorizados, pero que van a tener limitaciones del diseño de estudio, por lo tanto también por eso es que baja más su nivel de evidencia. Y por último vamos a tener las que son los consensos u opiniones de los expertos o expertos en el área con la experiencia clínica necesaria para dar su opinión. Sin embargo, pues no es un metaanálisis ni es un estudio de no aleatorizado ni aleatorizado, por eso es que se toma en cuenta como el nivel más bajo de evidencia, más no de recomendación, eso es evidencia, ¿no? Bien, entonces, como desde que vemos el BLS, el ACLS, siempre lo primero que vemos en un paciente con alguna patología, tenemos que ver su vía aérea, ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a hablar ahorita es un paciente con un evento isquémico. Hay que darle oxígeno suplementario a quien sí y a quien no. Entonces, el soporte de la vía aérea y la ventilación obviamente se encuentra recomendado para dar el tratamiento de los pacientes que se encuentran con un evento vascular agudo y del cual ha disminuido su estado de alerta o que tienen alguna disfunción vulvar. Las disfunciones vulvar las pudiéramos ver por ciertas disautonomías o alteraciones en el patrón ventilatorio que obviamente pues, nos va a estar comprometiendo a la vía aérea. Y esto nos da un nivel de recomendación 1 y un nivel de evidencia EO, que es lo que vimos, que el EO pues era más bien el último nivel de evidencia, que son las opiniones de expertos. Posteriormente, como un segundo tema, tenemos el oxígeno suplementario para mantener la saturación arriba del 94%, va a ser igual un nivel de recomendación 1, que quiere decir que es fuerte, y de evidencia LD,
que son estos, se ha basado esta evidencia en estudios, tanto aleatorizados como no aleatorizados, pero de igual forma que han tenido ciertas limitaciones en el estudio. Ahora, en contraparte, el oxígeno no se recomienda en pacientes que no tengan datos de hipoxia. ¿Qué quiere decir? En los que tengan arriba de 94 no va a requerir el oxígeno, es más que nada para los que tengan menor de 94 con el mismo nivel de recomendación y de evidencia. Y bueno, el oxígeno hiperbárico tampoco se encuentra recomendado a menos que la causa del EBC sea un embolismo aéreo. Y es por eso que también no se ha visto ningún beneficio, no se ha visto que sea una recomendación dañina, pero tanto el beneficio como el riesgo es el mismo, por eso es que lo ponen en realidad que no se recomienda. Ahora, si bien sabemos que, y de lo que más se habla siempre en tratamiento de los eventos vasculares cerebrales de tipo isquémico, es la terapia de reperfusión. Aquí en la terapia de reperfusión vamos a tener tres estándares, ¿no? O tres tratamientos o tres vías. La trombolisis intravenosa, la trombolisis intraarterial y la trombectomía mecánica endovascular, que ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, como punto número 1, la trombolisis intravenosa, desde años previos, obviamente, se ha visto, se ha estudiado a partir de cuándo se debe de administrar o hasta qué, cuáles son las horas límites, que si son 3 horas, que si son 4.5 horas, que si son 6, que si son 12, siempre ha sido un punto de debate. Y bueno, si bien sabemos que la New England tiene un factor, es de las revistas que tienen mayor factor de impacto, en el 95 inició con alguno de sus estudios donde juntaban mayor cantidad de pacientes y fueron realizando pues ensayos clínicos aleatorizados donde administraban diferentes dosis para la trombolisis intravenosa de la alteplasa específicamente, que sería el RTPA, y posteriormente también la revista Stroke, que también es otra revista de gran impacto, 2 años después, siguió haciendo análisis de estos grupos, pero los fue dividiendo en subgrupos diferentes. Posteriormente, de la misma forma, New England en el 2008 comparó que si a las 3 horas, que si a las 4.5 horas, y posteriormente este artículo es de la Lanceta en el 2017, donde también de la misma forma comparó la administración de la alteplasa de 3 hasta 4.5 horas. No nos vamos a meter en la metodología de cada uno de ellos, pero en base a estos estudios, las guías de Stroke, que son las que vimos del 2019, emitió recomendaciones para la elegibilidad de los pacientes de quién sí, a quién no le voy a administrar alteplasa. Entonces, y que tienen un nivel de recomendación 1. ¿Qué quiere decir? Pues es una recomendación fuerte. Entonces, la alteplasa intravenosa, con la dosis de 0.9 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 90 miligramos en 60 minutos, y la dosis inicial se debe dar al 10%. Ahora, esta dosis, que si bien a lo mejor no hay que sabérsela de memoria, pero bien saber que hay que administrar la alteplasa, si se encuentra dentro de nuestro centro, bueno, de cada uno donde se encuentran ustedes. Ahora, esta alteplasa sí se va a poder administrar dentro de las primeras 3 horas. Eso es algo que hay que quedárselo muy bien grabado. Las 3 horas desde que al paciente se le vio con el primer dato clínico de deterioro, que fueron los que nos mencionó el doctor. ¿Ok? Entonces, las 3 horas es un nivel de evidencia A y una evidencia 1 y recomendación A. En cuanto a la edad, obviamente tienen que ser mayores de 18 años. Ahorita no vamos a tocar el tema pediátrico, pero de igual forma se han hecho en los estudios previos que les comenté, se comparaban también las edades, si en los pacientes geriátricos habría algún problema por la edad de los 80 años, era la edad de corte que ellos ponían, ¿no? Sin embargo, de la misma forma se sigue recomendando simplemente con que sean mayores de 18 años y no importa que superen o no los 80 años, sigue siendo el mismo nivel de evidencia y de recomendación. Ahora, en cuanto a la severidad de los síntomas de que el paciente va a presentar, de igual forma vamos a estar administrando siempre y cuando, que ahorita vamos a ver dentro de las recomendaciones, se haya descartado la presencia de hemorragia, obviamente en la imagen que va a ser el gol de los primeros 20 minutos que debe de tomarse ante la sospecha de un EBC, debemos de tomar en 20 minutos la primer TAC simple de cráneo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la expansión hasta los 4.5 horas? En realidad vieron que no había una diferencia significativa en cuanto a los resultados
secundarios a los días después si lo administraron a las 4.5 horas. ¿Qué quiere decir? Que en realidad es confiable y es seguro administrarlo y tener esa ventana desde el deterioro neurológico hasta la administración de los medicamentos, del Alteplasa. ¿Qué quiere decir? Hasta las 4.5 horas. Misma dosis y mismo porcentaje de dosis inicial. Ahora, ¿qué cuidados vamos a tener respecto a este? No lo vamos a estar administrando nada más porque tenemos un paciente que llegó a las 4.5 horas. Hay que ver, hacer un checklist, se recomienda, como si parte de todas las medidas de seguridad ante administración de cualquier otro medicamento, que no tenga ninguna de las contraindicaciones siguientes. De primero que nada, vamos a ver que el tiempo de inicio hay que estarlo repitiendo porque es bien importante que esto sí sea algo que se quede grabado dentro de toda la plática, que no haya pasado más de 3 a 4.5 horas. Si pasaron 3, que no se pase de las 4.5 horas de haber iniciado el cuadro clínico. Posteriormente, no se debe de iniciar la Alteplasa si se encuentra evidencia de una hemorragia intracraneana en la tomografía simple de cráneo. Si vemos aquí, la administración es una clase 3 con un nivel de evidencia también de consenso de expertos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con los pacientes que han tenido un TCE o que han tenido un EBC previo? El rango van a ser 3 meses. De la misma forma va a ser una contraindicación si el paciente tuvo un EBC previo hace 3 meses o un traumatismo craneoencefálico hace 3 meses. Se encuentra completamente contraindicada la Alteplasa, ¿no? Entonces tenemos el tiempo de mayor de 4.5 horas, la tomografía con una evidencia de hemorragia intracraneana y el TCE de 3 meses o otro evento isquémico previo desde hace 3 meses. ¿Qué otro tipo de contraindicaciones vamos a tener? Dentro de las hemorragias intracraneanas que vamos a tener probablemente por el mismo EBC hemorrágico, por las causas que ya nos comentó el doctor, también podemos tener alguna hemorragia subaracnoidea. La principal causa de las hemorragias subaracnoideas son los aneurismas, ¿no? Que son las alteraciones o formaciones oculares de las arterias cerebrales, que de igual forma estas hemorragias subaracnoideas pueden ser aneurismáticas o también pueden ser no aneurismáticas, y cuando son no aneurismáticas principalmente son por un trauma o por un pico hipertensivo, ¿no? También vamos a tener el sangrado gastrointestinal que haya pasado más de 21 días o algún dato de coagulopatía. Y cuando nos referimos a coagulopatía, van a ser 4 puntos principales: la cantidad de plaquetas, que menor de 100,000, el INR mayor de 1.7, el PTT mayor de 40 segundos y el tiempo de trombina es de mayor de 15 segundos. Estos 4 puntos también nos van a hacer una contraindicación para la administración de Alteplasa, porque ¿qué pasa si estos pacientes le administramos? Obviamente le vamos a provocar mayor sangrado y en vez de darle un beneficio le vamos a dar pues mayor riesgo, ¿no? O alguna otra consecuencia más grave. Ahora, algo también muy importante es de que si bien vimos dentro de los factores de riesgo para desarrollar o de la epidemiología para un stroke, son los pacientes hipertensos, ¿no? Entonces, muchas veces estos pacientes nos llegan con crisis hipertensivas y una de las metas o de las recomendaciones nivel 1, que es fuerte, y de la BNR de evidencia, que serían de los no aleatorizados, es mantener la TA debajo de la sistólica de 180 y la sistólica de 180 y la diastólica de 105 las primeras 24 horas. ¿Cómo nos vamos a asegurar de que esto esté pasando las primeras 24 horas? En las guías nos dice que cada 15 minutos hay que estar tomando la TA las primeras 2 horas. Posteriormente, las siguientes 6 horas lo vamos a estar tomando cada 30 minutos y cada hora hasta completar el restante que queda de las 24 horas, ¿no? Entonces, estas metas también, menor de 180 a 105, es muy importante. Pero ahora, tenemos este paciente que tenemos con esta TA. ¿Qué vamos a hacer con esa TA? Muy bien, si tenemos que hay que disminuirla, como en el tratamiento para mantener estas TAs de meta, vamos a tener como número 1 el abetalol de 10 miligramos, como dosis IV, y posteriormente la infusión de 2 a 8 miligramos por minuto. O también la nicardipina o el clevidipino. Sé que a veces es un poco difícil tener y
pues esto en los hospitales, ¿no? Por algunas veces las carencias que llegamos a tener. Sin embargo, pues sí es importante tener algún beta bloqueador principalmente, o si no, un calcio antagonista para poder mantener estas TEAs dentro de parámetros normales y darle un mejor beneficio al paciente, ¿no? Ahora, ya vimos la alteplasa, sin embargo tenemos la otra contraparte que es la tenecteplasa, que bien lo hemos escuchado, que a veces también en eventos vasculares pero cardíacos lo pueden llegar a administrar. Sin embargo, en cuanto a la dosis de 0.4 miligramos por kilo de un bolo como bolo, no se ha visto en realidad que tenga un beneficio o que tenga una superioridad. Esto de superioridad muchas veces se usa como una palabra más que nada estadística y diagnóstica, donde nos compara dos tipos de medicamentos y vemos cuál fue superior al otro. Y al ver que no tiene ningún tipo de superioridad, sin embargo, sí tiene un perfil de seguridad y eficacia similar al alteplasa. Por eso es que en realidad su nivel de recomendación es 2B, que es débil. No significa que sea dañina, simplemente que en realidad tiene un nivel débil. Y en cuanto a la evidencia, es un nivel de evidencia moderado, ¿no? Se realizó un ensayo donde comparaban el tenecteplasa con el alteplasa en 1.100 sujetos, que la verdad eran bastantes, obviamente, donde vieron estos resultados. Otro estudio que se hizo también por sus siglas, el NORTEST, que fueron en 3 fases, y en su fase 3, donde de igual forma les comento que si es aleatorizado, ciego, esto hace que sea de mayor evidencia tanto metodológica como científica. Y aquí vieron de los 1.100 pacientes, donde compararon 549 que le administraron tenecteplasa versus 551 que le administraron alteplasa, y evaluaron el ranking. El ranking es una escala funcional de los pacientes neurológicos, donde ellos lo evaluaron este ranking a 3 meses. Normalmente un paciente que tiene mayor cantidad de secuelas, el ranking es más elevado. Entonces, aquí el ranking de ellos en realidad no hubo ningún cambio aquí de hasta los 3 meses. El valor de P de 0.52 significa que no hubo ninguna diferencia significativa ni tampoco clínica, como lo mencionan en ciertas partes del artículo. Por ende, ven y toman la conclusión que no hay un beneficio superior, ¿no?, que el alteplasa. Muy bien, una vez que ya hemos terminado de ver la trombolisis, vamos a llegar al siguiente punto, que es la trombectomía. Esta también es una opción que puede ser seguida de la alteplasa o de la trombolisis que se haya elegido, o vamos a ver ahorita a qué pacientes van a ser los indicados para realizar esta trombectomía, ¿no? Obviamente la trombectomía mecánica se encargan los neurointervencionistas vasculares. Ahora, esta trombectomía mecánica, obviamente, bueno, como ya lo dice aquí, nivel 1A, que obviamente se puede, un paciente que haya recibido la alteplasa puede ser sometido a una trombectomía mecánica, ¿no? Ahora, vamos a tener que tener ciertos cuidados, porque no a todos los pacientes van a ser candidatos a la trombectomía mecánica. Ahora, las probabilidades de los mejores resultados de discapacidad a los 90 días, esto de los resultados de discapacidad es lo que yo les comentaba del ranking. Esto MRS es la escala de ranking modificada, que en realidad no tiene tantos cambios, siguen siendo los mismos números. Pero vieron que con el grupo de la trombectomía mecánica disminuyó a lo largo del tiempo, desde el inicio de los síntomas hasta que se puncionó la arteria. Puncionar la arteria es realizar la reperfusión, ¿no? O sea que en realidad sí tuvo beneficio. Entonces, los pacientes que van a ser candidatos a la trombectomía mecánica con un nivel de recomendación fuerte y de evidencia también, con altos metaanálisis, con estudios clínicos aleatorizados, pues van a ser los pacientes que se cuente evidente donde la oclusión sea un grande vaso. Un gran vaso significa la arteria carótida interna o la arteria cerebral media en su segmento M1. La arteria cerebral media es lo que le da continuación a la carótida interna, ¿no? Es una de las ramas terminales de la carótida interna y se divide en 4 segmentos. Entonces, nada más hasta el M1 se sigue considerando un vaso, pues un gran vaso
o largo vaso, como viene en alguna literatura. Entonces, estos dos arterias son las que tienen que estar tapadas para que sea candidato el paciente a una trombectomía. De igual forma, la edad, el NIS, que ya nos comentó el doctor Piña, esta puntuación tiene que ser mayor de 6. Si es menor de 6, en realidad no va a tener un mayor beneficio el paciente de hacerle una trombectomía. De igual forma, el ASPECTS, que ya les comentó también mi compañero cómo se observa en las tomografías, los cambios en las densidades, debe tener más de 6 áreas en cambio de la densidad para que sea un candidato ideal. Y de igual forma, el inicio de los síntomas tiene que ser de 6 horas. Aquí teníamos la trombolisis, que eran de hasta 4.5 horas, y aquí en la trombectomía tenemos de 6 horas con un nivel de evidencia 1A, como ya les comenté. Ahora, hay diferentes estudios. Posteriormente a la trombolisis, hay que colocar un stent. Entonces, hay diferentes estudios por las siglas que se ven aquí, Mr. Cleans, Switch Prime, Trace, Extend, Escape, Revastat. Todos estos estudios, también el Diffuse 3, el Mercy, como los ven aquí, el Down, son una cantidad de estudios donde han comparado las horas, el tipo de pacientes, si se le administró la alteplasa, todo esto, y obviamente siempre, la mayoría de todos estos artículos siempre evalúan la escala funcional con el ranking que les comenté. Entonces vieron que si seleccionaban a los pacientes y se extendían hasta las 16 horas, el LVO sería la oclusión del grande vaso y sería de la circulación anterior. Sí se recomienda la trombectomía. ¿Qué podemos extraer de aquí? Grande vaso, donde van 16 horas desde que se vio el primer síntoma del paciente. Es viable la trombectomía mecánica con un nivel de evidencia 1A y de igual de recomendación. Ahora, los stents de igual forma se encuentran completamente indicados y de preferencia si se dan idealmente debe de ser así. Muchas veces no se logra por la cuestión económica. Sabemos que todo lo de neurointervención es bastante costoso por lo mismo, ¿no? Entonces, si se llega a tener el recurso, siempre de preferencia, tanto de nivel de recomendación como de evidencia 1A, colocar un stent posterior a haber hecho la trombectomía mecánica, que normalmente pues se le habla de un rescate vascular, ¿no? De cuando un paciente llega en ventana para un rescate vascular. Ahora, resumiendo los puntos que vimos de la trombolisis y de la trombectomía, la trombolisis vamos a tener la alteplasa, que idealmente dentro de las primeras 3 horas de iniciado los síntomas y se puede extender hasta las 4.5 horas sin ningún problema, con un nivel de evidencia y recomendación 1A. La trombolisis intraarterial principalmente nos habla de lo que les comenté, de la oclusión de la arteria cerebral media, que no haya pasado más de 6 horas, con mismo nivel de evidencia que la alteplasa a las 4.5 horas. Y la trombectomía mecánica más stent, recordemos los grandes vasos, la edad mayor de 18 años, la escala funcional neurológica inicial mayor de 6, el aspecto mayor de 6, y que el padecimiento actual no tenga más de 6 horas. Ahora, habiendo entendido ya la reperfusión o la terapia de reperfusión, una vez que haya sucedido esto, o en qué momento nosotros vamos a decidir antiagregar o administrar antiplaquetarios al paciente, que muchas veces eso también es cuestión de debate, de confusión o que no queda bien claro, ¿no? ¿Qué le voy a hacer al paciente? Ahora, la aspirina se encuentra recomendado en los pacientes a las 24 hasta las 48 horas que hayan iniciado el cuadro clínico. Aquellos que se les haya administrado la alteplasa, normalmente la aspirina se puede retrasar hasta 24 horas. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que la alteplasa puede ocasionarnos sangrados y le agregamos la aspirina, pues también nos puede ser más riesgo que beneficio, ¿no? Sin embargo, hay que valorar las comorbilidades del paciente, las contraindicaciones relativas que les comenté previamente, para poder ver la balanza riesgo-beneficio, ¿no? Pero entonces, las 24 o 48 horas es muy importante la administración de aspirina, y en el caso de que se le haya administrado o que haya sido llevado a terapia de reperfusión, pues tomar en cuenta las 24 horas, ¿no? Con un nivel de recomendación 1 y de evidencia A. ¿Qué quiere decir? Fuerte.
Ahora, se han hecho diferentes estudios respecto a en qué momento, todo lo que les comentaba, ¿no? Aquí tenemos dos grandes artículos, ensayos clínicos por sus siglas IST y el CAST. Entonces, en este IST, si ven la cantidad de pacientes, casi 20,000 pacientes con un evento vascular transitorio, perdón, vascular isquémico. Ahora, aquí a los que se les administró la aspirina, en realidad no hubo una diferencia significativa en cuanto a las muertes dentro de los primeros 14 días. Y el grupo de la aspirina tuvo significativamente menos accidentes vasculares isquémicos recurrentes en 14 días, porque si bien un evento isquémico puede llegar a presentarse múltiples veces o tener cierto grado de recurrencia, ¿no? Y vemos aquí la P 0.3 significa que sí hay una diferencia significativa, por eso es que se hace el hincapié de la administración de la aspirina para disminuir la recurrencia de este evento dentro de las primeras 2 semanas. Ahora, en este estudio CAST, donde fue controlado, aleatorizado y fue controlado versus placebo, donde se administraba de forma prematura la aspirina igual en 20,000 pacientes. Aquí ellos vieron y tuvieron la conclusión de que hubo una reducción proporcional significativa a la mortalidad. Y también hubo significativa menos accidentes vasculares cerebrovasculares isquémicos recurrentes en el grupo que se le administró la aspirina. Entonces, estos dos artículos, ¿qué nos llevan? Que la administración de la aspirina obviamente tiene que realizarse, ¿no? De igual forma, los metaanálisis Cochrane, que también tienen una gran base de datos de estudios sistemáticos, aquí ellos incluyeron 8 ensayos. Si bien para hacer un metaanálisis de calidad se deben de incluir más de 5, ya con 8 pues es bastante bueno, ¿no? Se incluyeron 41,483 pacientes. Aquí lo que ellos hicieron, abarcaron todos los ensayos que incluyeron, tenían dosis desde 160 hasta 300 miligramos al día, que era por vía oral, dentro de las 48 horas posteriores de que se inició o que se tuvo el primer dato clínico del evento vascular cerebral. Y ellos en todos estos 8 ensayos que observaron, que estudiaron y que aplicaron pruebas estadísticas, vieron que se redujo el riesgo de un EBC isquémico recurrente temprano, sin mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas tempranas. ¿Por qué se hace tanto hincapié en la recurrencia temprana de las 2 semanas que vimos? Y también de las complicaciones hemorrágicas que muchas veces da cierto temor administrar la aspirina por el riesgo de sangrado, de que si, qué tal que en la tomografía no me dio un dato de sangrado, pero puede que esté de todas maneras. Pues no, se ha visto que en realidad disminuye el riesgo de un evento isquémico recurrente y que no hay una diferencia en cuanto a las complicaciones hemorrágicas. Ahora, tenemos este otro medicamento que es el tirofiban. El tirofiban, que sí se encuentra pues en los hospitales principalmente de tercer nivel, no se encuentra en realidad que tenga no está bien establecido y su seguridad, y se necesitan mucho más estudios clínicos, tanto aleatorizados, si vemos aquí que se han realizado bastantes prospectivos, que igual sabemos que los prospectivos son mucho mejores que los retrospectivos por los sesgos que pueda tener. Eso les hace falta entonces también aleatorizados, abiertos, y han visto que en realidad no, o sea, sí es seguro, pero no tiene una seguridad bien establecida. Por eso es que dan ese nivel de evidencia 2B, que quiere decir débil, ¿no? Entonces, a los pacientes que presenten un EBC menor, ¿qué quiere decir? A un EBC menor, obviamente de un grande vaso, porque bueno, un gran vaso sí tiene que ser pues sometido a una trombectomía mecánica o al quirúrgico que ahorita les voy a hablar, porque es raro que con alteplaza reperfunda. Entonces, el tratamiento por 21 días con una terapia dual. ¿A qué nos referimos con una terapia dual? A la aspirina y clopidogrel, así como también en los infartos cardíacos, ¿no? Se inician 24 horas con un beneficio y una prevención temprana, con una
y se ha observado estos pacientes hasta 90 días de la misma forma con el ranking que les he comentado, con incidencia de hemorragia, porque obviamente al momento de tener con una terapia dual, pues nos aumenta mucho más el riesgo de hemorragia, ¿no? ¿Qué tal si es un paciente hipertenso, cardiópata o con un sangrado gastrointestinal que ya pasaron 4 meses, ¿no? Pero a lo mejor no tenemos una evidencia certera de que esa hemorragia ya haya cedido. Entonces tenemos que tener un poco de controversia siempre, no para dificultar a nosotros nuestro tratamiento, sino para dar un manejo bastante integral en el paciente. Y es por esto también que se ha visto que en realidad es un nivel 2A de recomendación, que no es fuerte ni débil, sino que es pues moderada, ¿no? Y se basa en los niveles de evidencia en estudios aleatorizados. Y si se basa en niveles de evidencia aleatorizados, quiere decir que los estudios sí tienen un gran peso significativo a nivel estadístico y clínico. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que va a ser un paciente que probablemente vaya posteriormente de la alteplasa, de que si reperfundió o no reperfundió, tenemos que tratar a final de cuentas lo que está pasando de base. ¿Qué es lo que está pasando de base? Hay un vaso tapado por un coágulo por toda la cadena de reacción inflamatoria que forman los coágulos. Entonces, obviamente al paciente sí hay que anticoagularlo. Entonces, ¿con qué lo vamos a anticoagular? Con heparinas de bajo peso molecular, con heparina no fraccionada. Bueno, la anticoagulación en realidad tiene un nivel de recomendación débil, no es un nivel de recomendación fuerte como para confiarnos, ni tampoco los niveles de evidencia son en recomendaciones tanto de expertos como estudios no aleatorizados o con ciertas limitaciones del diseño del estudio. Por lo tanto, está en duda en realidad, no tiene un gran nivel de evidencia ni recomendación, en realidad anticoagular al paciente, ¿no? A menos que vaya a ser un paciente que vaya a estar postrado, pues eso ya va completamente a otro tipo de pacientes que serían pues los neurocríticos, ¿no? Que obviamente un paciente postrado neurocrítico sí tiene que estar anticoagulado. En base al EBC como tal, vemos que no tiene un nivel de evidencia muy alto. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con otro tipo de medicamentos como el rivaroxaban, apixaban, edoxaban, que bien sabemos que son inhibidores del factor 10A? En realidad, este tipo de medicamentos no se encuentra muy bien establecido su beneficio sobre los eventos isquémicos, con un nivel 2B, de igual forma que es un nivel débil. Se encuentran, estos números que se ven aquí abajo, son los estudios que se encuentran en puerta, que son ensayos clínicos que se encuentran actualmente para ver y comprobar que en realidad sí tengan un mayor beneficio que riesgo de la administración de ellos, ¿no? Que habrá que ver el resultado cuando lo tengan, ¿no? Y de igual forma el dabigatran también se encuentra con el mismo nivel de evidencia. Ahora, ¿qué va a pasar? Y que sí pasa mucho, que el paciente no tenga dinero en caso de que llegue a una institución, pues donde no lo cubre completamente la institución del seguro, que no tenga el dinero para llevarse a cabo una trombectomía mecánica, que llegó fuera de ventana para una alteplaza, para la administración de la alteplaza, pues se encuentra la opción también del tratamiento quirúrgico. Aquí, ¿qué es lo que se va a realizar en el tratamiento quirúrgico? Es un bypass extracraneal, intracraneal. No nos vamos a meter con qué arterias son las que se van a realizar este bypass. Sin embargo, los pacientes candidatos van a ser los que se encuentran en la escala neurológica funcional que vimos de un inicio del NIS, de un 0 hasta un 15. En realidad es bastante amplio, donde vemos que fracasó la revascularización, valga la redundancia vascular, ya sea porque fracasó de que ni siquiera se hizo por falta económica o fracasó porque la alteplaza no funcionó, que también llega a suceder. También otro de los indicadores para este bypass es el empeoramiento del NIS a los 3 días posteriores a que iniciaron los síntomas. De igual forma, el desajuste de la resonancia y la tomografía, bueno, que se llama Perfutac, esto nos van a dar
un core. El core es lo que se puede, o el mismatch, lo que se puede recuperar, lo que está en penumbra del tejido cerebral. Entonces, este desajuste también nos puede dar un indicador para la realización de este tratamiento quirúrgico. Obviamente también el ranking de 2, menor de 2, porque ya un ranking mayor de 2, ¿qué quiere decir? De 3, 4, 5, ya es un paciente incapacitante que requiere de ayuda para realizar sus actividades de vida diaria, ¿no? Entonces, en realidad, si ya es un paciente que va a tener esa discapacidad, no tiene caso someterlo a un bypass y de todas maneras no va a tener un gran beneficio. Entonces, se trata de que el paciente en realidad sea funcional previamente a la cirugía, a pesar de que sea un EBC, ¿no? Y obviamente la presencia tanto de hemorragia como de un edema importante con desplazamiento de la línea media en el último estudio de imagen, ya sea por resonancia o por tomografía. Estos van a ser los indicadores para que un paciente sea candidato a una cirugía bypass. Ahora, respecto a lo que comentaba el doctor, ¿qué es lo que se ha visto, al menos en este instituto? Pues ya comentó el doctor Piña, ¿no? Sin embargo, está este artículo donde se hizo, pues obviamente retrospectivo, porque se comparó en Hong Kong todos los pacientes que llegaron de enero a marzo del 2019 con un EBC, los compararon con todos los pacientes que llegaron de enero a marzo del 2020, ¿no? Que ya era cuando estábamos en la epidemia, en enero era epidemia, ¿no? En marzo que se convirtió en pandemia, donde compararon 89 pacientes en el 2019 versus 73 pacientes en el 2020. Entonces vemos esta tabla donde vienen todos los datos demográficos con características de cada uno de ellos. Para no irnos tan detalladamente, nos vamos a ir directamente al valor de P. El valor de P siempre nos va a dar las diferencias significativas, lo que más pesa. Vemos aquí que no tiene peso la diferencia si son hombres, que si son fumadores, hipertensos. En realidad no hubo ninguna diferencia entre la incidencia de ictus con o sin COVID. Pero lo que sí hubo es en los eventos isquémicos transitorios. Uno pensaría que a lo mejor fueran más en la época de COVID, pero en realidad fueron más en la época pre-COVID, con un 0.01 de valor de P. De aquí nos vamos al tiempo en que se instaura el primer dato clínico del paciente y que llega al hospital, o sea, clínica puerta, ¿no? Que son las 4.5 horas. El cantidad de pacientes que sí llegan en este periodo de ventana, y al momento de que nosotros decimos que llega en este periodo de ventana, si bien recordamos las 4.5 horas para la administración de Alteplasa, vimos que hubo un mayor porcentaje en el área previa a COVID. ¿Qué nos quiere decir esto? En realidad nos está hablando de un retraso. Ahorita en la epidemia y posteriormente a pandemia, el paciente tardaba más en llegar al hospital. ¿Y qué quiere decir que tardaba más? Llegaba fuera de ventana, por lo tanto, al momento de llegar fuera de ventana ya no se podía administrar la Alteplasa y por lo tanto podía empeorar su pronóstico, ¿no? De igual forma, el tiempo de que llegaba al hospital y se realizaba la administración de la terapia de reperfusión, vemos que al menos sí hubo una diferencia entre los pacientes en la época de COVID, que sí disminuyó el tiempo, pero ¿qué fue lo que pasó previamente? O sea, llegaban ya muy tarde y por ende obviamente en urgencias pues priorizaban, ¿no?, la administración del medicamento en caso de que sí se pudiera todavía que estuviera en ventana. Y aquí vemos en la gráfica de abajo, en la tabla B, bueno, en la gráfica B, esto que sería el porcentaje de los pacientes que llegaron en ventana dentro de las 4.5 horas, que fueron de un 64% versus un 40% de los pacientes en la época de COVID. O sea, había un retraso, ¿no? Ya sea, bueno, por diferentes circunstancias, ¿no? Desde miedo o hasta falta de conocimiento. Entonces, como conclusión, ellos vieron que de todos estos pacientes hubo un mayor tiempo en llegar al hospital y hubo una menor proporción de los pacientes dentro de la ventana.
Entonces, dentro de los puntos clave que podemos tomar en cuanto al tratamiento del EB6 químico, es de que obviamente el tiempo es cerebro, cada segundo que pasa es cerebro y puede estar generando necrosis en partes del tejido cerebral. Por lo tanto, el diagnóstico oportuno es muy importante con los reconocimientos de los síntomas de forma temprana que hemos estado viendo en toda la charla, y la derivación a un centro hospitalario es muy importante donde tenga el tratamiento trombolítico, o sea, identificar al paciente candidato y referirlo lo más pronto posible, y también de igual forma, si es posible, la trombectomía mecánica y con la colocación del stent que les comenté, todo esto para una reperfusión temprana y tener un mejor pronóstico en el paciente. Ahora, con esto terminamos el tema de EBC. Voy a hablar un poco de trombosis venosa cerebral. No sé si tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario antes de pasar al siguiente punto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanten la manita, por favor, o pueden hacerlo a través de chat, ¿sí? O preguntas y respuestas, como saben. Si no, lo dejamos al final. Yo creo que continuamos, doctora, y lo dejamos al final. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver el siguiente tema, que también nos habla de los eventos vasculares, que va a ser la trombosis venosa cerebral. Ahora, la trombosis venosa cerebral, previo para hablar de la trombosis, vamos a hablar un poquito, pues, de la anatomía venosa, ¿no? Del drenaje venoso, principalmente del drenaje venoso y de las venas que vamos a hablar, va a ser aquí en la parte superior, el seno sagital superior, que es hasta acá que llega a la confluencia de los senos, que también se llama la presa de Herófilo, que vamos a tener de acá abajito el seno sagital inferior, vamos a tener el seno recto, que es el que va a unir el inferior con el superior, los senos transversos, tanto el izquierdo como el derecho, y también el seno cavernoso. Estos son algunos de los senos importantes que vamos a estar viendo en la plática, por lo tanto, por eso quise ser un poquito esquemática, ¿no? Ahora, la historia un poquito sobre la trombosis venosa cerebral, de las primeras historias o casos que se empezaron a describir fueron en 1825. El médico francés Rips describió en un masculino de 45 años un paciente que presentó cefalea y posteriormente convulsiones, obviamente falleció. En la necropsia se observaron trombos o datos de trombosis en el seno sagital superior y en los senos laterales, que serían este que estamos aquí viendo arriba y los senos laterales que tenemos aquí a los lados, ¿no? Entonces, posteriormente, John Abercrombie describió a una paciente femenina de 24 años, 14 días de su puerperio, que presenta cefalea, posteriormente convulsiones, fallece, y en la necropsia de igual forma se observan trombos en el seno sagital superior y también en las venas corticales. Entonces, ya a mediados del siglo XX, con el advenimiento de toda la revolución tecnológica y la realización de las angiografías y de los diferentes estudios clínicos, fue que se fueron dando cuenta de la presencia de estos trombos, ¿no? Ya se habían dado cuenta en la necropsia, sin embargo, faltaba un estudio imagenológico o un dato por imagen para poder dar con el diagnóstico. Y bueno, posteriormente, en los 80s, se describió o se empezó a utilizar la venografía por TAC o una venotac, que también lo podemos llegar a escuchar, ¿no? Entonces, en esta revista británica, bueno, fue el diario británico de cirujanos en 1967, también describió y puso ilustraciones con los trombos en estos senos, y fue algo bastante revelador para esa época. Ahora, trombosis venosa, ¿en qué pacientes se nos van a presentar? Si bien es una patología pues grave, con una mortalidad que a lo mejor no es elevada, sin embargo hay que tenerla en cuenta de un 5 o un 10% previamente a todo el advenimiento de la tecnología de las angiografías.
tenía una mortalidad elevadísima de un 80 hasta un 90%, ¿no? Obviamente, pues no se podía diagnosticar al paciente y se moría y hasta después sabían de qué se había muerto. Sin embargo, actualmente es una patología potencialmente tratable, con una incidencia en los adultos de 3 por cada millón y en los niños de 7 por cada millón, si vemos que es un poquito más frecuente en los niños. En las mujeres se presenta 3 veces más que en los hombres, principalmente en las pacientes gestantes durante el parto, posteriormente en el puerperio o también las pacientes mujeres que toman anticonceptivos orales, ¿no? A lo mejor no es tan frecuente, con un 0.5% de todos los EBCs que vamos a ver. Si vemos, el más común es el isquémico, en segundo lugar el hemorrágico y en tercer lugar sería la trombosis cerebral venosa. Y vemos que esta patología se encuentra principalmente en los pacientes jóvenes, de 25 a 35 años. Es muy raro que se encuentre en los pacientes geriátricos. Es decir, es muy raro que se ha visto que es de un 10% o menos en la población arriba de 65 años. Entonces, vamos a comparación de los EBCs previos, ¿no? Que era más que nada en los pacientes geriátricos. Ahora, vamos a tener diferentes factores de riesgos y comorbilidades asociadas. Dentro de los factores de riesgo, como ya vimos, el sexo. Los anticonceptivos orales van a estar totalmente relacionados desde un 54 hasta un 71% en los pacientes que presentan una trombosis, el embarazo puerperio de un 11 a un 59% y la terapia de reemplazo hormonal de un 4%. También se encuentran los factores iatrogénicos. En una punción lumbar, que aunque sea raro de un 2%, se puede llegar a presentar esta trombosis. En ciertos eventos de neurocirugía que se encuentran realizando hemostasia o laceran una vena, la coagulan y entonces se cierra la vena, obviamente, que sería pues una iatrogenia, y pues genera esta trombosis, ¿no? Que posteriormente sería un infarto. Y también, de igual forma, la cateterización de la vena yugular en un mínimo por ciento, un 1%, sin embargo, hay que mencionarlo. Y dentro de otros factores de riesgo importantes son las infecciones, tanto de cabeza como de cuello. Si bien sabemos que las infecciones nos generan estados protrombóticos y al momento de tener la cercanía de la cabeza y cuello con el cerebro, pues por eso es que nos aumenta, ¿no? De un 8 a un 11%. La anemia de un 9 a un 27%, los traumatismos craneoencefálicos por el simple hecho de la cinemática del trauma desde un 1 a un 3% y también la deshidratación en un 2%. Ahora, vamos a tener ciertas condiciones asociadas que van a ser unas no tan frecuentes, sin embargo hay que tomar en cuenta siempre todas para poder sospechar de algún paciente, principalmente joven, que nos llegue con los datos clínicos que ahorita les voy a comentar, que tengan algún factor asociado a esto, ya nos va encaminando a un diagnóstico más certero, ¿no? Entonces, la trombofilia hereditaria va a ser la condición más común que se encuentra asociada a esta patología desde un 34 a un 41%. Dentro de las trombofilias, el factor de Leiden de un 9 a un 13%, la diferencia de antitrombina de un 3%, la diferencia de la proteína S y de la proteína C, que son raras, ¿no? Pero de todas maneras hay que tenerlas en cuenta. En cuanto a las enfermedades sistémicas, aquí sí tenemos una gran gama de enfermedades sistémicas. El cáncer, que hoy cada vez lo vemos más frecuente, va a estar asociado hasta un 7%. De aquí también las neoplasias mieloproliferativas, de un 2 a un 3%. La patología tiroidea, que también la vemos muy frecuente, hasta un 2%. Ciertas patologías inflamatorias, como el síndrome de intestino irritable, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de antifosfolípidos, va a tener también cierta relación, y la que va a estar más relacionada es el síndrome de antifosfolípidos desde un 6 a un 17%. De igual forma, los pacientes nefrópatas o con un síndrome nefrótico de un 1% y menos común de la sarcoidosis menor de un 1%. De igual forma, la hemoglobinuria paroxística nocturna también menor de un 1%. Ahora, ¿qué otro tipo de patologías nos van a condicionar la incidencia de esta trombosis? Las malformaciones arteriovenosas. Dentro de las malformaciones vasculares cerebrales vamos a tener diferentes respecto a una clasificación que la describió algún neurocirujano que se apellida McCormick, y dentro de ellas se encuentran también las fístulas durales.
Si bien a lo mejor no son muy bien conocidas, en realidad son pues bastante comunes y se pueden encontrar asociadas en un 2% a esta trombosis. Y la obesidad, que si bien somos de los países con mayor obesidad en todo el mundo, entonces vamos a tener esta incidencia aumentada hasta en un 23%. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar per se o qué es lo que nos va a llevar a todas las manifestaciones clínicas o las causas de que ya vimos los factores? Bueno, vamos a tener dos factores principales o la fisiopatología, ¿no? La trombosis de los senos, que serían el seno sagital superior, el seno sagital inferior y los senos laterales y de igual forma los rectos. Y vamos a tener el segundo mecanismo, que es la oclusión de las venas corticales. Ahora, el punto número 1, en la trombosis de los senos, lo que va a pasar, si bien sabemos que alrededor de todo este sistema de drenaje venoso se encuentran unos granulaciones que se llaman de Pacchioni, por quien las describió hace miles de años. Estas granulaciones van a tener ciertas protusiones hacia la aracnoides que van a facilitar el transporte de la aracnoides a la sangre del líquido cefalorraquídeo. Entonces, al momento de que esto hay una trombosis, pues se van a tapar todas estas granulaciones y ¿qué es lo que nos va a llevar? A un edema y una hipertensión endocraniana. Por ende, es que va a dar toda la sintomatología que ahorita les voy a explicar. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando hay una oclusión de las venas corticales? Venas corticales, pues son las venas más, pues, corticales, ¿no? Más pegadas a la corteza cerebral, más superficiales. Entonces, estas venas corticales nos van a tapar no necesariamente la parte más superficial, sino más que nada el drenaje profundo. El drenaje profundo, pues va a depender obviamente la localización y también la colateralidad que van a tener las venas para poder dar la sintomatología. Y lo que va a ocasionar aquí esta oclusión de las venas corticales, más que nada va a ser una alteración en la barrera hematoencefálica, que de igual forma al tener una alteración en esta barrera va a condicionar un edema, que se llama un edema maligno, y posteriormente también una hipertensión endocraniana. Ahora, la fisiopatología y los datos clínicos va a depender directamente del seno venoso o la vena afectada que se encuentre. La estenosis venosa, que va a ser de una forma progresiva. Ahorita vamos a ver que no es una instauración súbita como en los eventos isquémicos. En realidad aquí es algo progresivo y que puede llegar a ser hasta crónico. Y también va a depender de la cantidad o el desarrollo de las colaterales y también la recanalización subsecuente, que esto lo vamos a hablar al final de la charla. Bueno, entonces vamos a empezar con las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas van a tener un inicio agudo y subagudo. Hablamos de un inicio agudo, subagudo, aproximadamente en un promedio de 7 días es que se van a ir instaurando todas estas manifestaciones clínicas hasta en un 80%. La más común de todas va a ser la cefalea, que en la bibliografía donde ustedes la encuentren va a decir de un 70 a un 90%, de un 80 a un 90%, pero en realidad no va a bajar del 70%, por ende va a ser de la manifestación más común. Esta normalmente el paciente la describe como una cefalea persistente que se encuentra generalmente a lo largo del día. Normalmente se encuentra directamente asociado con la severidad de la enfermedad. Y también puede ser unilateral o localizada hasta en un 60% de las ocasiones. Ahora, no porque lo tenga localizada en cierta región significa que ahí tenga su vena obstruida. En realidad, se ha visto que no tiene ninguna relación la localización de la cefalea con la localización de la trombosis, excepto del seno sigmoides, y no sé si lo recuerdan, pero en el diagrama lo comenté, ¿no? Ahora, también este tipo de cefalea, aparte de que es persistente, la mayoría, en un estudio que se realizó en Asia en el 2010, donde estudiaron a 200 pacientes, en realidad el mayor característica que ellos comentaban era una cefalea en banda, no holocraniana, sino que en banda, como si tuvieran una banda que les estuviera apretando la cabeza. Posteriormente, también en un 19% las describían como pulsátiles, un 9% como de explosión y un 5% en thunderclap. El thunderclap
se caracteriza más o se encuentra más en las cefaleas cuando se rompe un aneurisma, que es el dolor más fuerte que han tenido los pacientes en su vida, donde le dan un valor 10 de 10, con datos de focalización, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos las características amplias de la cefalea que van a tener, que es importante porque es el dato clínico pues más común, ¿no? De aquí, en segundo lugar, vamos a tener las convulsiones. Si bien las convulsiones más comunes que se van a encontrar en estos pacientes se describe en la literatura que van a ser o generalizadas principalmente, y en segundo lugar, focales. Y en tercer lugar, focales que se generalizan. Y de ahí ya las combinadas y mixtas, ¿no? Ahora, estas convulsiones, la incidencia de estas convulsiones va a estar completamente relacionada con una trombosis del seno sagital superior. Si bien recordaban, pues era el principal que se encontraba en la parte superior, ¿no? Y es importante también comentar que estas convulsiones se pueden asociar a un estatus epiléptico desde un 5 hasta un 7%. Y si a este paciente se le asoció este estatus epiléptico, tiene una mortalidad de hasta 3 veces más, lo cual es importante identificarlo, ¿no? Ahora, el papiledema, si bien vimos toda la fisiopatología de los datos de hipertensión endocraniana, desde la facultad sabemos que la presencia de papiledema es totalmente patognomónico de datos de hipertensión, del edema de papila, de la hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, sin embargo, este papiledema se ha encontrado con mayor frecuencia en los pacientes con un cuadro clínico crónico, y de igual forma, este papiledema puede conllevar a una pérdida de la visión, pero afortunadamente esta pérdida de la visión sí puede ser reversible, y en la literatura lo comenta que en realidad no hay una mayor repercusión, de que en realidad la mayoría de los pacientes sí es reversible y no se quedan sin alguna alteración de esta. En un cuarto lugar tenemos el déficit motor focal. El déficit motor focal también vamos a incluir las alteraciones de la sensibilidad y algunas parálisis de los nervios del cráneo. En cuanto a las parálisis de los nervios del cráneo, principalmente vamos a tener alteraciones en el 2, donde estaríamos viendo pues el óptico con algunos datos de diplopia en el paciente, o también lo que les comentaba de la pérdida de la visión, ¿no? Vamos a asociarlo también a cierta parálisis del sexto par, o también neuralgias del trigémino. Si bien las neuralgias del trigémino muchas veces pueden confundirse con migrañas por el dolor en la hemicara, que pueden asociarse a náusea y vómito, aquí es importante tomar en cuenta estos pacientes que pueden presentarse simplemente con la pura neuralgia del trigémino, que va a ser también de la misma forma con cefalea. Sin embargo, hay que sospechar en los pacientes jóvenes, con los factores de riesgo que ya les comenté, ¿no? Ahora, la afasia, de un 15 a un 20%, esta manifestación clínica se va a asociar con mayor frecuencia, y es de la más común que se frecuente cuando es una trombosis del seno lateral izquierdo, que vimos que ya tenemos el izquierdo y el derecho, ¿no? Del izquierdo. Y principalmente a este seno, o también cuando se encuentra obstruido alguna vena del drenaje profundo. En penúltimo manifestación clínica vamos a tener las funciones mentales alteradas. Aquí es importante hacer hincapié en cuanto a las funciones mentales, porque va a haber una relación directa entre un 15 a un 25%. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a usar la escala de Glasgow para ver el estado de alerta del paciente. Si bien sabemos que la escala de Glasgow va del 3 al 15, si tenemos al paciente en un Glasgow de 10 a 15, bueno, más bien a 14, para que esté alterado, vamos a tener un 28% a que esté asociado a una trombosis de drenaje profundo. Si está con de 8 a un 10 del Glasgow, a una asociación al 63% del trombosis de drenaje venoso profundo. Y si es menor de un 3 a un 7 de Glasgow, en realidad disminuye hasta un 10% de que se asocia profundo. Entonces vamos a tener el estándar del Glasgow de 8 a 10 para que se relacione hasta en un 63%. Y hay que tener cuidado cuando el paciente llega con estas funciones mentales alteradas,
porque estos pacientes son los que tienen peor pronóstico. Y de hecho se ha documentado que hasta un 25% de los pacientes que llegan ya con un Glasgow deteriorado evolucionan a coma hasta máximo 48 horas. Y de estos 25%, un 6% pues fallecen, ¿no? Entonces sería como una bandera roja. Muy bien. Entonces ya tenemos el cuadro clínico, la fisiopatología, factores de riesgo. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Si bien vamos a tomar de laboratorio la biometría hemática completa, la química sanguínea con electrolitos, principalmente sodio, cloro y potasio, si se pudiera magnesio, fósforo también y calcio. También un examen general de orina o urianálisis y los tiempos de coagulación para poder examinar si no tendrá alguna trombofilia también, ¿no? Sin embargo, vamos a irnos completamente al diagnóstico imagenológico. Aquí vamos a tener, de primera instancia, una vez que nosotros tengamos identificado al paciente, que estemos sospechando de que estamos ante una trombosis venosa cerebral, de primera instancia vamos a hacer una tomografía de cráneo no contrastada. Posteriormente, si vemos alguna sospecha, que ahorita vamos a ver varias imágenes, vemos alguna sospecha de trombosis venosa, entonces es cuando ya se va a preferir o de segunda línea la tomografía contrastada o si se pudiera, que estuviera perfecto, una resonancia magnética. Sin embargo, pues no en todos las ciudades se encuentran en todos los hospitales un resonador magnético, ¿no? Entonces, si sospechamos de la TAC simple, nos vamos a una TAC contrastada, que si tienen un tomógrafo, obviamente se puede hacer la tomografía contrastada, ¿no? Nada más con el contraste. Entonces, si tenemos nosotros la alta sospecha, ya sea con la contrastada o con la resonancia magnética, nos vamos a ir al área de endovascular, que sería la angiografía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en una tomografía? Aquí del lado izquierdo, en el A y B, vamos a tener una tomografía no contrastada. Aquí podemos ver en estas flechitas y aquí, que sería en un corte, estas son tomografías en cortes axiales. Aquí sería un corte axial del seno sagital superior, que si bien vemos es el más común afectado. En tomografías vamos a hablar de densidades, en resonancias de intensidades. Entonces aquí vamos a ver hiperdensidades, que de igual forma, así como el doctor habló de los estudios tomográficos, el signo de la cuerda, de igual forma aquí también se va a hablar del signo de la cuerda con estas hiperdensidades. Sin embargo, en la trombosis, la literatura lo marca que en realidad solo lo vamos a encontrar en un 5% de las veces el signo de la cuerda. O sea, no se va a ver tan nítido. No significa que no se van a ver las hiperdensidades, simplemente que no se van a ver tan nítidos como si fuera una cuerda tal cual. Y bueno, aquí podemos ver este pequeño dato de hemorragia, pero lo que más resalta es esto, que hay que se nos quede bien grabado en una tomografía simple, cómo es que vamos a ver y que es el más común, la trombosis del seno sagital superior. Y bueno, para complementar aquí, en esta resonancia de igual vemos esta hiperintensidad donde se comparte con el edema que se está teniendo. Aquí está la hemorragia y aquí tenemos el edema. En la resonancia sería aquí la hemorragia y aquí el edema. Aquí más imágenes, el chiste es que entre veamos más imágenes se nos va a quedar la identificación por tomografía, ¿no? Aquí tenemos estas tomografías que de igual forma vemos aquí la hemorragia, vemos el signo de la cuerda, la hiperdensidad. Esta ya sería una contrastada, vemos cómo cambia, cómo se ve más, pues no es una hiperintensidad, más bien es un realce al contraste. Y aquí en un corte más superior, al momento que se le administra el contraste, en vez de ver un seno pues bien trazado por el contraste, en realidad vemos como si fueran hilos, ¿no? Como cuerditas, y esto es porque pues aquí están los trombos tapando el drenaje, ¿no? De igual forma, aquí esta sería una venotac, sería el sistema venoso por tomografía. Aquí tenemos unos estudios de resonancia magnética, esta sería una resonancia magnética en corte coronal, con administración de contraste, donde vemos aquí los senos laterales y aquí el seno sagital superior, que en vez de verse como este, que llena todo el contraste,
está tapado por por un trombo, ¿no? Entonces, esto sería, en un corte coronar podemos esperar esto. En un corte sagital vemos aquí la obstrucción parcial en segmentos de igual del seno sagital superior y esta venorrezo, que sería lo ideal, o una reconstrucción, pero bueno, eso también es difícil, ¿no? Pero vemos cómo se encuentra completamente segmentada, aquí los senos laterales, el seno sagital superior, de igual forma acá. Entonces, una vez que tenemos identificado tanto la clínica como la imagen, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto el paciente? Vamos a tener tres aspectos, ¿no? Tanto los cuidados generales como cualquier otro paciente se le debe de dar, la anticoagulación muy importante y primordial en estos pacientes y el tratamiento endovascular, que sería también de forma ideal si es candidato. En cuanto a los cuidados generales, pues obviamente, si bien vemos la fisiopatología que va a desarrollar un edema cerebral, pues van a ser las medidas antiedema. Y también con la elevación de la cabeza a 40 grados, obviamente siempre, dependiendo del estado neurológico, el manejo y protección de la vía aérea. Si lo amerita, probablemente requiere la intubación si tiene grado menor de 8, ¿no? Y también hemos visto la relación que hay con las crisis convulsivas y el peor pronóstico si se asocia a un estado epiléptico. Entonces, aquí en realidad los anticonvulsivos sí se encuentran indicados siempre y cuando la trombosis se encuentra en venas corticales o que tenga el paciente datos de focalización. ¿Qué quiere decir? Que tenga algún déficit motor, algún déficit sensitivo, algún déficit de los nervios del cráneo que yo les comenté. Muy bien. Ahora, en tanto a la anticoagulación, esto hay que tener cuidado porque muchas de las veces, hasta en un 40% de las veces, las trombosis venosas cerebrales están asociadas a una hemorragia. Si bien vimos la tomografía previa, tenía una hemorragia ahí a nivel parietal del lado derecho. Entonces hay que tener cuidado. Siempre también hay que descartar el componente hemorrágico en estas trombosis. Ahora, vamos a tener las dos comparativas entre la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. En realidad se prefiere la heparina de bajo peso molecular porque pues no requiere ajustarse la dosis principalmente, ¿no? Sin embargo, si no se cuenta con esto, porque también en muchos hospitales no se encuentra, vamos a optar por la heparina no fraccionada, que es la que normalmente podemos en el frasquito, ¿no? Aquí vamos a tomar como una dosis inicial de 5,000 unidades. Si tenemos el frasquito de 1,000 por unidad, pues 1,000 por mililitro, pues le vamos a aplicar 5 mililitros, y si es 5,000 por mililitro, pues nada más 1 mililitro, como dosis inicial. Y posteriormente, 1,000 unidades por hora, o hay que hacer una dosis repetida dependiendo de los valores tanto del INR, que idealmente deben de encontrarse entre 2 y 3, o también los valores del TTPA entre el 60 y 80 segundos. Entonces, estos datos de TTPA 60, 80 y del INR de 2 a 3 hay que tenerlos como metas dentro del paciente anticoagulado con una trombosis venosa cerebral. Ahora, ¿a quiénes vamos a anticoagular y a quiénes no? Así como también tenemos contraindicaciones, por ejemplo, ¿y por cuánto tiempo? Algo muy importante antes de pasar a lo otro. ¿Cuánto tiempo vamos a anticoagular al paciente? Si bien con una sola dosis de heparina no se va a quitar la trombosis, ¿no? Entonces hay que mantener, o el factor que estuvo asociado a esta trombosis. Entonces, por ejemplo, los pacientes con predisponencia, como los pacientes con infecciones de cabeza-cuello, los pacientes con TCE o las pacientes embarazadas, se recomienda que esta anticoagulación deba durar o llevarse hasta 3 meses. Sin embargo, en los pacientes en un estado protrombótico, que también ya les comenté previamente, esto se puede llegar a prolongar desde 6 hasta 12 meses. Entonces, estos hay que tomarlos mucho en cuenta para ver la duración de la anticoagulación. Si bien a lo mejor no nos toca mantener y darle el seguimiento a todos estos pacientes, es importante saber que cuando nos llegue un paciente con esta patología de trombosis y que tuvo antecedente de trombosis y que esté embarazada o algo, hay que indagar si no está bajo un tratamiento de anticoagulación. Y el tratamiento endovascular, no nos vamos a meter mucho de eso, pero hay de dos formas, ya sea por una trombolisis directa con un catéter o de igual forma una trombectomía mecánica, como lo vimos en las terapias de reperfusión. Ahora, vamos a tener diferentes complicaciones en estos pacientes. Vamos a tener el edema cerebral, ¿no?
que nos va a llevar a una hipertensión endocraniana, que si nos tapa o nos obstruye más que nada el área por donde va circulando el líquido cefalorraquídeo, pues nos va a hacer una dilatación de los ventrículos laterales, conllevándonos a una hidrocefalia, convirtiéndolo pues en una urgencia, ¿no? Lo cual pues si pudiera, si no se llega a un tratamiento quirúrgico, pues pudiera llegar a ser mortal. Y también la hipertensión endocraniana, si no se le da resolución temprana a esta, nos puede llevar a herniación transtentorial. ¿Qué se refiere a una herniación transtentorial? Tenemos el área supratentorial y el área infratentorial, que lo divide el tentorio, ¿no? Principalmente a nivel del cerebelo, que es lo que nos divide los hemisferios con el cerebelo. Podemos tener diferentes tipos de herniaciones. Como vimos la teoría de Monro-Kelly que explicó el doctor Piña, se empieza a sacrificar el líquido cefalorraquídeo, se puede sacrificar la sangre, ya sea venosa o arterial, pero el parénquima cerebral es el último que se sacrifica. Al momento que ya sacrificamos las otras dos vías y no nos queda más, obviamente pues el cráneo nos expande, no nos queda más que empezarnos, el parénquima se empieza a expandir por este edema y no tiene cómo expandirse hacia arriba, se extiende o se expande hacia abajo y esto es una hernia transtentorial que si no se detecta a tiempo, obviamente nos genera una herniación uncal, vulvar, y pues obviamente nos conlleva a la muerte, ¿no? Como un último punto importante en estos pacientes, y es que es importante, la recanalización venosa espontánea va a ser hasta de un 85%. O sea, en realidad vemos que sí tiene, una vez llegando a un adecuado diagnóstico oportuno y tratamiento efectivo, el paciente tiene un muy buen pronóstico hasta en un 85%. Sin embargo, esta recanalización puede llegar a tardar desde los primeros meses hasta un año, obviamente post evento de la trombosis venosa cerebral. Y algo también es de que hay pacientes que pueden persistir con la cefalea crónica, aunque ya ya no tengan ningún trombo. Sin embargo, esto se puede asociar a los síndromes postrombóticos, lo cual hay que también identificarlo, nos puede generar posteriormente mayor incidencia de otra trombosis venosa cerebral, ¿no? Por eso es que es importante, una vez que el paciente se encuentre bajo tratamiento de anticoagulación, pues darle el seguimiento por imagen, ¿no? No solamente por clínica, sino por imagen también. Y bueno, la recurrencia de estas trombosis, pues la mayor recurrencia es durante el primer año y el riesgo de recurrencia es de 4 por cada 100 pacientes. Los factores de riesgo para la recurrencia es de que sea de sexo masculino, que tengan algunas alteraciones hematológicas como policitemia o trombocitopenia. De igual forma que en algunos estudios se ha visto que también las trombofilias y las trombosis venosas no cerebrales, o sea, las trombosis venosas profundas, se han visto cierto grado de asociación con la recurrencia de estas. Sin embargo, lo puse como un punto aparte porque eso no viene en las guías ni en los metaanálisis, ¿no? Sino que en ciertos estudios aislados, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, algo también muy importante, dado, ya para terminar este caso clínico, les quise poner, porque las pacientes ginecobstétricas creo que son un tema delicado, pues en México y en todo el mundo, ¿no? Entonces, es importante la alta incidencia que se puede llegar a presentar esta trombosis en este tipo de pacientes. Entonces, les tengo, por ejemplo, esta paciente femenina de 29 años, a los 2 días de puerperio, que fue por cesárea, presenta una cefalea de una intensidad que ha ido progresando a lo largo de los 48 horas. Y su intensidad máxima llegó a los 10 días en el que ya presentó una paresia hemicorporal izquierda, es decir, una debilidad en el hemicuerpo izquierdo que se asoció a convulsión. ¿Qué quiere decir? Tenemos un dato de focalización, tenemos la cefalea puérpera femenina y que convulsionó. Esto es malo, ¿no? Si bien recordamos las convulsiones, ¿qué vemos al principio que le hacemos la tomografía? Aquí, estas hiperdensidades, que sería tanto del seno sagital superior como de los laterales. Y vemos aquí esta región de edema en la resonancia. Estas son tomografías, el resto son resonancias, ¿no? Estas resonancias, aquí vemos el gran trombo que se encuentra, de igual forma aquí en la presa de erófilo, que sería la confluencia tanto de los senos laterales como del seno sagital superior. Esta es la misma paciente, vemos cómo se encuentra aquí.
y la venorresto, donde se encuentra completamente obstruido. No pasa el contraste porque se encuentra obstruido por el trombo, ¿no? De igual forma aquí. Entonces, en frecuencia, los senos que mayor se obstruyen son el seno sagital superior, que va a ser este en un corte transversal, el seno transverso, que serían estos, el seno recto, las venas corticales y, en un último lugar, el drenaje venoso profundo. Entonces, es importante al menos familiarizarlo con lo más común y con este tipo de pacientes que tienen varios factores asociados y poderlos identificar, ¿no? Entonces, como puntos clave ya para terminar de este tema de la trombosis venosa cerebral, si bien es menos común que los eventos vasculares arteriales, sin embargo se presentan en pacientes mucho más jóvenes, como vimos, con un predominio en mujeres. No tiene un inicio súbito, rara vez se presenta como un síndrome vascular, como vemos, que en realidad más bien nomás es una cefalea que puede pasar desapercibida probablemente, y que tiene un espectro clínico amplio, que puede llevar eso a un diagnóstico a lo mejor tardío y también de forma difícil. Tiene múltiples factores de riesgo y las afecciones asociadas que ya vimos que hay desde raras hasta comunes, y pues el tratamiento es bastante similar a una trombosis de venosa profunda, ¿no? Entonces, espero que haya quedado bastante claro este tema y pues les damos las gracias el doctor Jorge Piña y yo, su servidora, por darnos la oportunidad de dar esta charla sobre estos temas tan importantes para la sociedad, no nada más aquí en este hospital, ¿no? Sino que en todos los hospitales se puede llegar a presentar, obviamente. Muy bien, muchas gracias, doctora Karina.